para aquellas personas que de pronto entren tarde y quieran recuperar lo que se habían perdido. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a reiniciar nuestro curso de pensamiento científico, a retomarlo más bien en lugar de reiniciarlo, a seguir con la segunda sesión, ¿listo? Nosotros en la primera sesión hablamos un poco, ¿cierto?, sobre lo que era la ciencia desde el punto de vista de cómo históricamente se construyó, ¿no? ¿Cierto? Entonces recuerden que la ciencia, decíamos que era un sistema que nos permitía aproximarnos o comprender, ¿cierto? Lo que llamamos en cierta manera el mundo natural, ¿no? La ciencia, pues específicamente las ciencias naturales, ¿ya? Y veíamos, ¿cierto? Como la ciencia con C mayúscula, ¿cierto? La que se encarga en cierta manera de entender el mundo en el que vivimos desde diferentes aspectos, pues es un sistema de conocimiento y es un sistema que es producto de la historia humana, y veíamos cómo la ciencia pues se desprende de la visión filosófica de entender el mundo a través de la razón. Entonces veíamos las diferentes formas de conocimiento que surgieron a lo largo de la historia. Entonces hablamos un poco acerca del mito, ¿cierto? Hablamos un poco acerca de la religión, ¿cierto? Hablamos un poco acerca de la filosofía y luego hablamos finalmente de la ciencia, que digamos que es en cierta manera la forma más reciente que tenemos en términos históricos, ¿cierto? De comprender el mundo en el que vivimos. Evidentemente hay que entender que la ciencia es un sistema, ¿cierto? Un sistema humano, y evidentemente pues es hecha por humanos, entonces es un proceso. Eso es un proceso humano para entender y para, digamos, adquirir lo que llamamos conocimiento, ¿sí? Por esa razón es que no podemos decir que la ciencia es la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad, lo decíamos la vez pasada, la verdad es un concepto precisamente filosófico, se escapa precisamente a la comprensión de la ciencia. Y una ciencia no puede decir, no, voy a demostrar una verdad, no, la ciencia no demuestra ninguna verdad, ¿sí? De hecho, luego, ahora, hoy precisamente vamos a hablar de eso, ¿cierto? Una de las corrientes más importantes desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia es lo que llamamos el falsacionismo, ¿sí? Que, digamos, hoy vamos a hablar un poco de eso. Entonces, eso es un poco para contextualizar, ¿cierto? En lo que nos quedamos la sesión anterior, ¿correcto? Eh, no sé si esta semana de pronto algunos leyeron algo o quieren comentar algo, pero bueno, yo espero pues que la sesión anterior haya sido de mucho aprendizaje, que les haya gustado, y espero que pues esta también lo sea, ¿ya? Y que de esta manera pues podamos en estos 4 breves encuentros pues hacernos una idea, ¿cierto? De lo que es esto de la ciencia, en realidad. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos ahora sí, como se dice, a entrar en materia. Entonces, no, hace 8 días terminamos viendo un pequeño fragmento de uno de los capítulos de Cosmos, de la serie Cosmos de Carl Sagan, en donde él hacía, digamos así, mucho hincapié en la importancia de la educación, ¿cierto? También hablamos un poco de eso, porque en últimas decíamos que el tema del pensamiento científico debería ser, ¿cierto? O es el deber ser de la enseñanza de las ciencias. Normalmente el problema de la enseñanza de las ciencias, y lo vemos hace 8 días, es que recae ¿en qué? En que para mucha gente la ciencia termina siendo un montón de palabras, un montón de conceptos, un montón de aprendizajes memorísticos, ¿cierto? Pero en realidad, ¿cierto? La ciencia es mucho más que eso, ¿ya? Entonces hay que entender que el aprendizaje de la ciencia va también muy enfocado en entender cómo funciona, ¿cierto? En entender no solamente lo que está en un currículo, ¿cierto? De biología, de física, de química, sino que entender también que nosotros a través de la ciencia podemos, y lo vamos a comentar también un poco el día de hoy, podemos también acercarnos, a través del pensamiento científico, podemos acercarnos a analizar muchos contextos a los que nos podemos enfrentar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Es decir, el pensamiento científico no solamente nos va a servir, por ejemplo, para evaluar situaciones que requieran de un conocimiento científico, sino que nos puede incluso servir para evaluar situaciones de nuestra propia vida cotidiana, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, hace 8 días, pues nos quedamos aquí, ¿cierto? Estuvimos hablando un poquito de la importancia de Carl Sagan, ¿cierto? Neil deGrasse Tyson, que es el que
hace la segunda edición de la serie Cosmos, ¿cierto? También, digamos, tiene varios videos en internet también donde recalca el papel, ¿cierto?, de la ciencia y de la educación científica en esa construcción del pensamiento científico. Y que definitivamente, como lo vimos en el video de Carl Sagan hace 8 días, pues debe ser un proceso que comienza con estimular la curiosidad, con estimular el escepticismo, ¿cierto?, desde las edades más tempranas, ¿cierto? Entonces, normalmente, desde las edades más tempranas es muy importante estimular esa curiosidad innata del niño, ¿cierto? Y que de cierta manera el niño se está haciendo preguntas sobre su entorno y esas preguntas pues, pueden ser un insumo importante para el aprendizaje o el fomento de lo que llamamos el pensamiento científico, ¿sí? Sin embargo, aquí también hay que dejar claridad en algo muy importante, ¿listo? Muchas veces también, digamos que en ese proceso, ¿listo? De aprendizaje de la ciencia, eh, hay que tener en cuenta que ya generar ciencia significa generar conocimiento, ¿ya? Es decir, el niño cuando, por decir algo, tiene curiosidad, no sé, sobre la luna, o tiene curiosidad sobre los dinosaurios, o tiene curiosidad sobre los planetas en general, ¿cierto? Porque normalmente, por ejemplo, la astronomía y la paleontología suelen ser ciencias que son muy afines a los niños pequeños, ¿cierto? O se hacen preguntas de muchos tipos sobre los animales también, ¿cierto? Entonces, y digamos que muchas veces utilizamos la curiosidad para encauzar un aprendizaje, ¿sí? Hay que tener en cuenta que yo puedo utilizar la curiosidad para fomentar el aprendizaje y fomentar el pensamiento científico en los estudiantes, ¿listo? En los niños, en las personas, ¿sí? Pero otra cosa ya muy distinta es hacer ciencia, ¿sí? Hacer ciencia en ese contexto. Es decir, el niño que hace una investigación, ¿cierto? Sobre la luna o sobre los dinosaurios en su colegio y que pues parte de unas preguntas problemáticas y parte de todo, parte de plantearse unas dudas y que los profesores pueden orientar esas dudas, ¿cierto? El niño ahí está haciendo un proceso de aprendizaje y de fortalecimiento de su pensamiento científico, pero el niño no está haciendo ciencia necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está haciendo allí es un proceso de indagación, un proceso de aprender algo que ya está desarrollado. El niño no va, digamos, a descubrir nada nuevo, no va a construir un conocimiento que nutre a cómo se concibe la ciencia desde la comunidad científica, ¿sí? Entonces a veces hay que dar claridad ahí. ¿Por qué? Porque la ciencia o hacer ciencia implica la generación de nuevo conocimiento. Es decir, aproximarnos a aportar nuevos datos, a aportar nuevas evidencias o aportar nuevos soportes frente a fenómenos que se desconocen, ¿cierto? Cómo funcionan, o frente a hipótesis que se han planteado por otros y entonces es necesario reforzarlas, es necesario testarlas, ¿sí? Entonces allí es donde hacemos ciencia, ¿sí? Con eso no estoy queriendo decir que solamente los científicos titulados pueden hacer ciencia, no, ¿sí? Si nosotros logramos, por ejemplo, ¿cierto? Y algunos procesos educativos no han logrado, si nosotros logramos, por ejemplo, plantear una pregunta de investigación, ¿cierto? Y logramos abordarla desde un punto de vista netamente investigativo, y logramos llegar a un hallazgo innovador, ¿sí? Y a un hallazgo, digámoslo así, inédito, entonces ahí sí estaríamos haciendo ciencia, ¿ya? Lo que pasa es que normalmente, pues, en el alcance, ¿cierto? De la educación básica, muchas veces pues no llega hasta el caso de hacer ciencia, pero por ejemplo hay muchos grupos de aficionados, por ejemplo a la astronomía, que pueden llegar a hacer ciencia, o muchas personas aficionadas a la ornitología, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿cierto? Que les gustan los pájaros y van a observar y hacen seguimientos de aves, por ejemplo, pues han hecho aportes a la ciencia. Es decir, no necesariamente la ciencia, ¿cierto? Se construye desde las academias, pero normalmente sucede así, ¿sí? Porque precisamente para hablar de generar ciencia hay que generar conocimiento nuevo. Si no, lo que yo estoy haciendo simplemente ¿qué es? Aprender ese conocimiento científico que ya está, ¿sí? Entonces a veces en ese sentido, digamos que eh, es importante aclarar esto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que cuando el niño aprende ciencia, está haciendo ciencia. O cuando simulamos el proceso de investigación en el aula, ¿cierto? En los colegios donde normalmente
se enseña a los niños biología o química o física, y entonces hacemos una simulación, por ejemplo, un experimento, o hacemos una simulación, ¿sí? Allí eso presenta una simulación del proceso, del proceso, digamos, en este caso práctico, o del proceso de experimentación, ¿ya? Pero realmente allí no va a salir, digamos, un conocimiento nuevo, ¿sí? Para decir que estamos generando ciencia o haciendo ciencia allí, ¿sí? Eso es importante dejarlo claro también, ¿listo? Sin embargo, es importante, ¿por qué? Porque fortalece, vuelvo, le insisto, fortalece el pensamiento científico y algo que vamos a ver más adelante, que es lo que llamamos la cultura científica, ¿sí? Entonces, eso es importante dejarlo claro. Bueno, entonces ahora, digamos, es importante, yo les digo a ustedes que la ciencia, no sé por qué veo a las mismas personas comentando y saliendo, ¿será que se les está cayendo en internet a la gente? Eh, Vuelvo y retomo entonces, ¿cierto? Yo les decía la vez pasada que la ciencia se desprende de la filosofía. La filosofía, digamos que es la madre de la ciencia como forma de conocimiento, ¿cierto? Y en ese sentido decíamos que por lo menos para la filosofía occidental, para lo que concebimos desde Occidente, la concepción griega fue muy importante, porque la concepción griega se desprende de la divinidad para poder tratar de entender el mundo, ¿cierto? A través de la razón, ¿sí? Entonces ellos se quitaron ese velo de los ojos y dijeron, no todo tiene que ser la divinidad, ¿cierto? Podemos entender la naturaleza a través de la razón, ¿sí? Entonces, es importante, como la ciencia se desprende de la filosofía, ¿cierto? De hecho, hay todo un campo llamado la filosofía de la ciencia, ¿cierto? En cierta manera es importante entender la ciencia desde la filosofía, ¿sí? Entonces ya habíamos hablado sobre el concepto del saber, ¿cierto? Y el conocimiento, ¿sí? Y lo que llamamos conocimiento. Entonces, aquí es importante, muy importante también en ese campo del pensamiento científico dejar claridad sobre algo que ha generado mucho debate y que todavía lo genera, ¿sí? Y digamos que puede haber un debate abierto, pero yo lo que les planteo es precisamente también ese debate, ¿sí? Precisamente la ciencia es un sistema humano, ¿sí? Y puede estar abierta como sistema a que pues lo podamos analizar, ¿sí? Tampoco quiero que ustedes me van aquí como el gurú, pues, ¿no? O sea, tampoco. Precisamente no sería científico si se entendiera que todo fuese tan rígido, ¿no? Pero sí es importante dejar claridad en qué es la ciencia de la filosofía, ¿sí? Entonces, comúnmente nosotros tenemos algo que llamamos, nosotros lo veíamos el otro día, ¿se acuerdan? El saber ordinario, ¿no? El saber ordinario. Entonces resulta que muy recientemente, y esto se ha puesto muy de moda también, porque por el tema de la reivindicación cultural, por el tema de la reivindicación de las raíces, por ejemplo, particularmente en el contexto nuestro, ¿cierto? Donde las comunidades indígenas han sido muy olvidadas, ¿cierto? Por la construcción del Estado moderno, o muchas comunidades, por ejemplo, afrocolombianas han sido socialmente excluidas y olvidadas. Entonces, en fin, digamos que en ese contexto también, fíjense, histórico, en el caso particular de Colombia, ¿cierto? Pues digamos que desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la sociología, se reivindica mucho lo que llamamos la ancestralidad. Yo creo que todos hemos escuchado esto, ¿cierto? Y entonces es muy común escuchar, ¿cierto?, de los conocimientos ancestrales, ¿cierto? El conocimiento que tenían o que tienen ciertas comunidades indígenas, el conocimiento que tienen ciertas comunidades afrodescendientes, el conocimiento que tienen ciertas personas, ¿cierto? Y que de cierta manera lo han adquirido pues a lo largo de su vida, ¿cierto? Entonces hemos hablado mucho del conocimiento popular, del conocimiento ancestral, ¿cierto? Pero entonces hay que diferenciar una cosa muy importante, ¿sí? El conocimiento popular, el conocimiento ancestral, no es conocimiento científico, no lo es. Pero también hay que dejar claro en que al decir que no lo es, ¿cierto? Al decir que no lo es, no quiere decir que sea inválido, ¿sí? Allá lo que yo quiero llegar. A veces la gente se siente ofendida porque uno simplemente dice, no, es que, cuando les decía ahorita, no, es que lo que hacen los niños en el colegio cuando aprenden ciencia en el laboratorio, eso no es ciencia. Eso es simplemente aprendizaje de la ciencia y eso es fortalecimiento de su pensamiento científico, pero eso no es ciencia, ¿ya? Cuando le hicieron a la gente es que el conocimiento popular o ancestral no es científico, ¿sí? No lo es. Es un conocimiento, ¿cierto? Pero no es científico. Entonces dirían, bueno, ¿y ese por qué dice eso? Entonces les voy a poner varios ejemplos, ¿ya?
Pero el hecho de que no sea científico no quiere decir que necesariamente sea inútil o que sea inválido, ¿ya? Puede serlo, pero muchas veces no lo es. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Muchas comunidades indígenas, usted se va al monte, ¿cierto? Y las comunidades indígenas, por ejemplo, en muchas zonas de Colombia distinguen a las especies, animales, ¿cierto? No por nombres científicos, que eso ha sido una estructura que nos hemos inventado los científicos, ¿cierto? Sino las distinguen por nombres comunes, ¿cierto? Entonces le ponen, pues, por ejemplo, particularmente a las serpientes, muchos nombres, ¿sí? Que la rabo de ají, que la no sé qué, que la tal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que hay un conocimiento de que algunas especies, por ejemplo, pueden ser venenosas, ¿ya? Y ese conocimiento, ¿cierto? De que las especies pueden ser venenosas, se ha construido, ¿cierto? Se ha construido con base en la experiencia personal de muchas personas que seguramente en algún momento, ¿cierto? Seguramente en algún momento, por ahí hay un micrófono abierto, por favor, hay un micrófono abierto. Hola. A ver, ¿qué pasó aquí? Ay. Micrófono abierto. Ya. ¿Listo? Entonces vuelvo y retomo acá porque me desconcentré ahí. Como les decía, ¿cierto? Entonces muchas personas, por ejemplo, ¿cierto? Pueden saber, bien que lo saben, pueden saber qué especies de serpientes son venenosas, pues las pueden identificar. Pero ¿cómo han aprendido eso? Porque pues afortunadamente, seguramente muchas de esas serpientes pues han mordido a algunas personas habrán muerto, algunas personas de pronto estuvieron cercanas de morir, ¿cierto? Y entonces de esa manera, digamos, por ensayo y error han aprendido que X o Y serpiente es venenosa, ¿cierto? Y que otra de pronto no lo es, ¿ya? Y entonces uno diría que eso es conocimiento científico, o algunas personas pueden decir que sí, ¿cierto? Porque es un conocimiento que han aprendido a punta de ensayo y error, ¿ya? Pero fíjense que volvemos al ejemplo que yo les daba del de hielo que se derrite. Todo el mundo, ¿cierto? No, nadie tiene que ir al colegio a hacer un grado 11 de física y química para saber que el hielo se derrite. Se compra una paleta y se da cuenta, ¿ya? Y se sabe que el hielo se derrite y todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Es un conocimiento popular, digámoslo así, ¿sí? Pero precisamente no todo el mundo sabe por qué sucede eso. Entonces, aquí es donde viene la ciencia, precisamente. Entonces yo sí ya quiero, por ejemplo, saber por qué la mordida de X especie de serpiente me mata o me puede potencialmente hacer daño, ¿cierto? Entonces ahí ya hay una pregunta, ¿cierto? Que trasciende el conocimiento popular, que trasciende el conocimiento ancestral y entonces ya se puede volver conocimiento científico. Entonces aquí es donde es importante decir eso. El conocimiento popular o ancestral puede ser el punto de partida, ¿cierto? Para generar conocimiento científico. Puede ser el punto de partida, ¿ya? Pero él como tal no lo es. Porque, por ejemplo, la persona, ¿cierto? Volvemos al ejemplo de la comunidad, ¿cierto? Saben cuál es una serpiente venenosa, listo, súper, ¿ya? Eso les sirve para su supervivencia, además, ¿cierto? Pero no saben, ¿cierto? Que hay unos mecanismos bioquímicos, que hay una composición proteica en el veneno, que hay una historia evolutiva de cada especie de serpiente, que permite saber, ¿cierto? Pues de acuerdo, por decir algo, a la familia o al género, ¿cierto? Entonces, todo es conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo de investigación sobre las serpientes, ¿cierto? Precisamente conocimiento científico que se ha desarrollado a partir del estudio de mucho tiempo sobre las serpientes, ¿cierto? Entonces, ya si yo quiero indagar más allá y decir, bueno, ¿por qué esta especie es venenosa y es letal? Entonces yo tengo que plantear todo un andamiaje investigativo, ¿cierto? Para generar ese conocimiento nuevo. Entonces yo puedo decir, investigué el veneno de X serpiente y entonces encontré esta y esta y esta y esta proteína que hacen esto y esto y esto y esto en la célula y entonces por lo tanto generan esto y esto y esto en una persona. Entonces por eso es letal. Entonces ahí ya, fíjense, ya como el conocimiento se vuelve ya más profundo y entonces ya me da respuestas. Ellos simplemente saben que la serpiente los mata, fin. Nosotros sabemos el por qué la serpiente los mata, ¿sí? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí es claro eso? ¿Sí ven la diferencia? O no vemos la diferencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí vamos viéndola o no? Y lo mismo pasa, ¿cierto? Y lo mismo pasa, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí viene una cosa muy interesante, ¿cierto?
por ejemplo, todo el tema de las plantas medicinales también, ¿sí? Es otro ejemplo. Entonces, muchas personas, ¿cierto? Muchas comunidades también tienen todo un conocimiento, ¿cierto? Precisamente popular, ancestral, sobre, por ejemplo, plantas medicinales o sobre cómo interpretar su entorno, ¿cierto? Pero digamos que ese conocimiento precisamente no es sistemático, ¿cierto? Es impreciso porque normalmente alude a experiencias personales. A mí me pasó, a mí me vio, a mí tal cosa, ¿cierto? Es muy personal, ¿sí? Y entonces, pero fíjense que también pasa lo mismo, ¿cierto? El conocimiento ancestral o popular puede servir de base para el conocimiento científico. Les cuento la historia, por ejemplo, resulta que eh, durante la época por allá del Imperio Romano, ¿cierto? Precisamente las comunidades en esa época que vivían en el bosque, ¿cierto? Empezaron a utilizar la corteza del árbol, el árbol de arce, ¿cierto? La corteza de arce, para poder, digámoslo así, se dieron cuenta que, mejor dicho, que la corteza de arce les calmaba ciertos dolores, ¿cierto? Y entonces, digamos, ciertas preparaciones con la corteza del árbol, pues le generaban, digamos, ciertas sensaciones de alivio, ¿sí? Y entonces, bueno, entonces digamos que se volvió un remedio, ¿cierto? Una planta medicinal, ¿cierto? La corteza del arce y se volvió una planta medicinal, ¿cierto? Pues resulta que tiempo después, porque eso era un remedio casero, como dice, de toda la vida, igual que como muchos que existen en la cultura popular, ¿cierto? De toda la vida. Pues resulta que luego, ¿cierto? Mucho tiempo después, ya casi que en el siglo XIX, ¿cierto? Se investigó esa corteza del árbol del arce, ¿sí? Que venía desde los romanos, ¿sí? Que utilizaba, y resulta que de ahí salió nada más ni nada menos que el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Una molécula que estaba en la corteza del árbol y que luego sería la responsable del efecto que generaba el árbol, ¿sí? Entonces, fíjense, y entonces el ácido acetilsalicílico, pues luego daría potencialmente origen a, ¿cierto? A lo que llamamos hoy día las aspirinas, fíjense. Entonces, muchos medicamentos parten de extractos naturales, ¿sí? Que a su vez se han descubierto gracias a que pues, ha existido en la cultura popular a veces cierto, digamos así, cierto uso por parte de ciertas personas, de ciertas plantas, de ciertas eh, partes de plantas o incluso de animales. Entonces, ¿cierto? Se ha investigado qué hay detrás de eso y entonces se ha llegado a conocer pues un principio activo que llaman, ¿ya? Y entonces el principio activo luego ya pues con todo el desarrollo de la química sintética, entonces luego se puede producir en laboratorio y entonces hoy tenemos las aspirinas, fíjense, ¿sí? Pero las aspirinas nacieron porque por allá hace mucho tiempo los romanos o las tribus que vivían en Europa, pues entonces se dieron cuenta que la corteza del árbol pues podía calmar ciertos dolores, ¿sí? Entonces fíjense que entonces es un ejemplo de cómo el conocimiento popular o ancestral, ¿cierto? Puede servir de base para generar conocimiento científico, pero el conocimiento popular ancestral como tal no lo es. No lo es porque no es capaz de dar respuestas a por qué es. Solo da qué es. Esto cura esto, fin, pero no te dice qué es lo que hace, ¿ya? La serpiente te mata, pero no se dice por qué lo hace, ¿cierto? Eh, los, los, los campesinos, ¿cierto? Que, por ejemplo, saben cuando llegan a estaciones, y entonces luego, claro, todo ese tipo de conocimiento inicialmente fue importante para el ser humano. Ese conocimiento, precisamente, digamos, en esa concepción antigua, fue importante. Y por eso es que muchas veces ese conocimiento fue punto de partida para que luego, precisamente, lográramos construir lo que llamamos el sistema científico, ¿ya? Pero ese conocimiento no lo es, ¿sí? Puede ser la base, puede también muchas veces no serlo, también. También hay que decir que muchas veces precisamente indagando en profundidad en ese conocimiento ancestral o popular, pues también luego vamos a ver que, pues, que no tiene ningún asidero y que a veces pues simplemente es un efecto placebo o es un efecto de convencimiento, ¿cierto? De las mismas personas que lo creen, ¿cierto? Entonces, bien, desde el punto de vista filosófico, ese conocimiento popular o ancestral o ese saber popular ancestral, básicamente se basa en las siguientes, digámoslo así, en los siguientes razonamientos lógicos, ¿ya? Entonces tenemos un sujeto llamado S, sujeto S, por eso digo que es un enfoque muy individual, ¿sí?
una proposición P. Entonces, en ese caso, para la estructura de conocimiento ancestral o popular, filosóficamente hablando, se dice que ese, ¿cierto? El sujeto sabe P, la proposición, la serpiente muerde y mata, por ejemplo, sí y solo sí, ¿cierto? Pues ese cree en P, es decir, el sujeto cree que la serpiente lo muerde y lo mata, ¿cierto? La creencia de ese en P se justifica racionalmente, claro, porque en algún momento esa serpiente mordió a alguien y murió esa persona, ¿cierto? Y obviamente P es verdadera, ¿cierto? Pero claro, aquí caemos en algo muy importante. P es verdadera, ¿cierto? Pero aquí hay un conflicto filosófico entre el enunciado 1 y el 3. ¿Por qué? Porque volvemos al ejemplo, al tema de la verdad. ¿Sí? Porque básicamente ese cree en P, pero realmente no sabe por qué P es verdad. ¿Sí? O sea, no sabe por qué está sucediendo ese evento que vimos y que ya dijimos que la serpiente mata a la persona. Simplemente ve un qué, ¿cierto? Pero no sabe el por qué. Eso es cierto. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí vienen dos conceptos importantes. Fíjense que el conocimiento popular o ancestral se enfoca mucho en el individuo, en el sujeto. ¿Sí? Por eso es que también la pseudociencia trabaja de esa manera. Lo hablábamos la vez pasada, la pseudociencia trabaja muy desde el individuo. ¿Sí? Entonces, a mí me pasó, a mí me leyeron las cartas, a mí mi signo zodiacal, ¿sí? Entonces es todo muy desde el sujeto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Por eso es muy importante ya para entender las ciencias de la filosofía, vincular el concepto de racionalidad, ¿cierto? Pero en ese caso, vincularlo con el concepto de comunidad científica, ¿sí? Comunidad científica, ¿ya? Aquí es donde va a radicar la diferencia fundamental, ¿sí? La ciencia, a diferencia del conocimiento popular, no es del individuo, no es del sujeto, ¿sí? O sea, y aquí donde se han dado muchas veces los problemas importantes a la hora de comprender ciertas cosas de la ciencia. Entonces uno ve muchas veces cosas como, no, es que fulano de tal que es médico y es doctor y es, mejor dicho, el más, ¿cierto? Dijo que tal cosa, ¿sí? Entonces la ciencia no es la opinión del sujeto, ¿ya? Por eso digo, no es que yo soy Jonathan Perrin, que soy biólogo, que tengo maestría, que tengo doctorado, que... No, mi opinión no es la ciencia, ¿sí? Por más títulos y pergaminos que yo tenga, por más profesor de Harvard que yo sea, por más premio Nobel que yo sea, la ciencia no es la opinión mía, ¿sí? ¿Sí me hago entender? La opinión mía es la opinión mía, ¿ya? La ciencia no es la opinión de una persona, precisamente, ¿sí? Entonces ese es un gran problema, porque a veces básicamente pensamos que la ciencia es la opinión de los científicos, individualmente. Entonces, por eso ahora con el tema del COVID, ¿no? Te sale, fulano de tal dijo que la vacuna no funciona porque tal cosa. No, es que fulano de tal es fulano de tal. Él tiene que esa opinión respaldarla con una metodología que permita probar que lo que él está diciendo es cierto. Entonces, que muestre el estudio, que muestre el artículo, que muestre tal, ¿sí? Entonces, si él hace eso y además otras personas analizan lo que hizo y entonces se dan cuenta que el tipo tiene razón, entonces ya no es algo del individuo, sino que es algo de la comunidad científica, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Desde la filosofía, la ciencia se construye a partir de lo que llamamos una comunidad científica. Pilas con esto. Entonces es muy importante que lo tengamos claro, ¿ya? La ciencia, vuelvo insisto, no es del sujeto, no es del científico individualmente, ¿ya? Ni es la opinión de, porque entonces ahí estaríamos cayendo en una falacia llamada la falacia de autoridad, ¿listo? La falacia de autoridad es que básicamente, eh, digamos que, bueno, luego vamos a hablar un poco de las falacias, pero las falacias básicamente son frases o son postulados, ¿cierto? O proposiciones que suelen tener una inconsistencia lógica interna y que a veces no caemos en cuenta de esa inconsistencia lógica y entonces es muy común caer en la trampa, digamos así, lógica que nos proporciona la falacia. Entonces cuando yo les digo el café va a curar el cáncer, ¿cierto? Entonces, porque lo digo yo. ¿Y yo quién soy? Yo soy Jonathan Pellegrín, que soy biólogo, soy magíster en y soy doctor no sé qué, y soy profesor de tal parte, y me gané un premio de la NASA, y no, eso no me importa a mí para nada, ¿sí? O sea, yo tengo que demostrar, volvemos a lo mismo,
Si no, volvemos al conocimiento ordinario y al conocimiento pseudocientífico. Y tengo que demostrar que el café cura el cáncer, independientemente de mis títulos y lo que yo sea, ¿ya? Porque tengo que demostrárselo a la comunidad científica. No, no, entonces, por ejemplo, insisto, la ciencia no es la construcción de un sujeto, ni es la opinión del científico, ¿sí? ¿Listo? Eso es importantísimo tenerlo claro. ¿Hasta ahí vamos bien todos o no? ¿O hasta ahí algún comentario? Chicos, chicas, ¿cómo vamos? Todo bien hasta allí. Vamos Todo bien, va profe. bien. Todo bien hasta ahí, profe. Muy ¿Listo? claro, muy claro. Pero sí es claro en todo lo que he comentado, ¿no? Sí, señor. ¿Listo? Muy Todo bien, Muy bien. oportuno también. Vale. profe, pero polémico el asunto. ¿Por qué polémico? ¿Por lo de la ancestralidad? Polémico en el contexto de sí, el contexto de la ancestralidad y el pensamiento del común. Esa parte es muy interesante, es muy agradable. Y entendiendo también que hoy día la ciencia está abierta, abierta un poco a acercarse al pensamiento común, porque pues de una u otra manera es importante que haya formación científica ciudadana, ¿cierto? Uh-huh. Que el ciudadano haga parte también del hacer de la ciencia, no como Uh-huh. científico, sino desde las preguntas del mundo común. Pero Uh-huh. no sé en qué momento de la clase o las otras dos clases que vienen, eso que está mostrando usted, obviamente es como unos postulados desde la filosofía y de la, ¿cómo se dice? De la concepción científica, y ahí pues dice el Círculo de Viena. Uh-huh. Pero también hay que tener en cuenta, digo polémico, porque el mismo Carl Sagan, que es abierto, que es un divulgador reconocido, destacado, usted sabe, no sé, profe, que mucho también de las ideas positivistas hoy día también han sido confrontadas, ¿cierto? Sí. Porque también no, porque cuando uno llega a un extremo del positivismo, pues cuando un científico se vuelve netamente positivista, donde dice que la ciencia lo es todo, pues ahí en ese momento también vuelve a desconocer, ¿cierto? Otro tipo de saberes o de conocimientos que de una u otra manera limitan la concepción de ciencia desde una perspectiva social y cultural, ¿cierto? Que es como el Uh-huh. asunto al que queremos llegar, no sé, Sí. no sé, es lo que quiero comentar. No, lo que tú mencionas es muy cierto, pero por eso, mira que yo fui muy enfático cuando dije, no estoy desconociendo que hay otra forma de conocer. Por eso dije, hay muchas formas de conocimiento. Lo que pasa es que hay que entender que el conocimiento científico es una forma de conocimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces, el conocimiento popular o ancestral, ¿cierto? Es una forma de conocimiento. Por eso te digo, como decía Kine, la otra vez lo comentábamos, ¿cuál es la diferencia de las diferentes formas del conocimiento? Pues la eficacia, ¿cierto? La eficacia que para el sujeto tiene esa forma de conocimiento en su visión del mundo, ¿ya? Por ejemplo, para muchas personas, pues es eficaz, ¿cierto? Simplemente saber, pues, cuál serpiente es venenosa y que lo muerda y ya está, ¿cierto? Seguramente para muchos de nosotros, pues eso es lo suficiente, ¿sí? Entonces, para mí puede ser suficiente saber que esa serpiente rojito con negro, pues tengo que evitarla o tengo que estar ahí como pendiente de ella porque si me muerde, pues me mata y ya. Y yo no necesito saber necesariamente, pues, que hay un mecanismo bioquímico, que las proteasas, que no sé qué, que la lisis celular, bueno, en fin, ¿cierto? Toda la bioquímica que hay detrás de esto, ¿cierto? Pues yo no necesariamente tengo que saberla. ¿Sí me hago entender? Entonces a veces hay como una tirada de los pelos porque la gente dice, no, es que quieren no, es que hay que entender que la ciencia básicamente pues responde a unos cuestionamientos a veces muy profundos y que no se trata de que todo el mundo tiene que saber de todo, ¿cierto? Sino que se trata de que la gente tiene que saber es cómo se llega a construir esos cuestionamientos profundos. Es decir, no saber el mecanismo bioquímico de por qué la serpiente es venenosa y todo eso, porque ni yo que soy biólogo lo conozco exactamente, ¿cierto? Y me imagino que será diferente para cada especie, ¿ya? Sino entender cómo es que se llega metodológicamente, desde la forma de construcción del conocimiento, cómo se llega hasta allá, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el proceso científico, ¿ya? Pero entonces, como te digo, la eficacia de sí, para algunas personas será eficaz en su vida, ¿cierto? Pues la pseudociencia. Entonces, pues para algunas personas la pseudociencia, no sé, leer el horóscopo, pues para ellos era eficaz porque se sienten identificados y para ellos eso era eficaz,
¿ya? Para mí no lo es eficaz porque para mí no tiene inconsistencia interna, pero para mucha gente sí, y por eso mucha gente lo cree, ¿ya? ¿Sí me entiendes? O sea, lo que quiero decir es que hay muchas formas de conocimiento, ¿cierto? Muchas formas de conocimiento que precisamente tienen diferentes grados de eficacia. Diferentes grados de eficacia, ¿ya? La religión, por ejemplo, pues para muchas personas religiosas, y también eso es respetable, ¿cierto? Tampoco voy a venir aquí a atacar la religión, pero para muchas personas religiosas, pues creer en una divinidad, ¿cierto? Pues es eficaz, porque esa divinidad pues da explicación a cosas de su vida, ¿cierto? Desde por qué consiguió un trabajo muy bueno, desde por qué consiguió, no sé, una pareja, de por qué ganó un examen, ¿cierto? Pues muchas personas dicen, no, gracias a la divinidad, ¿ya? Pero para otras personas, pues de pronto esa explicación de la divinidad, pues no es satisfactoria, ¿sí? Entonces, en últimas, todo se resume a lo satisfactorio que puede ser una explicación, fíjate. Entonces, pero no se resume a que yo diga, no, es que la ciencia es lo mejor, y entonces no, pues, por eso digo, yo no, empezando, yo soy científico y yo no sé todas las respuestas científicas a todas las cuestiones del universo. Sería precisamente un engreído si lo si me entiendes lo que quiero decir, si lo pretendiera saber, ¿ya? Y precisamente, claro, la crítica al positivismo también es muy válida. ¿Por qué? Porque precisamente a la luz de lo moderno, y por eso también lo dije, la ciencia no necesariamente tiene que partir desde la gente pues titulada en ciencia, no necesariamente. Y por eso es que las iniciativas de ciencia ciudadana pues cada vez han ganado más fuerza, ¿cierto? Por decir algo, hoy día hay iniciativas de ciencia ciudadana que, por ejemplo, permiten que los ciudadanos tomen información, ¿cierto? Y luego esa información pueda ser consolidada y luego esa información pueda analizarse y entonces se puedan estudiar determinadas cosas con esa información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en astronomía hay redes de aficionados a la astronomía que hacen observación de, por decir algo, de meteoritos o de cuerpos que pasan y esa información se puede sistematizar, ¿ya? Y estamos hablando de personas aficionadas. O volvemos a lo mismo, personas aficionadas a la ornitología que usan las aves, van, observan y hacen en internet ciertos aportes con esos datos, ¿sí? Entonces también la ciencia puede permear a la sociedad y la sociedad puede participar como de construir conocimiento, ¿sí? Sin necesariamente implicar pues que cada persona pues va a ser un científico, no. Es que como yo lo insisto, el hecho de que el ciudadano tenga cultura científica, que hacia lo que nosotros tenemos que ir, no implica que el ciudadano sea un científico, ¿cierto? No todos los ciudadanos pueden ser científicos, ¿cierto? Así de simple, ¿ya? Entonces, empezando porque ni todos los científicos somos capaces de controlar toda la ciencia, es imposible, ¿sí? Es imposible, es imposible. Yo no puedo saber de física cuántica, como puedo saber de evolución, como puedo saber de, no sé, de biología celular. Es imposible, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es importante también tener en cuenta. La ciencia es un sistema humano, ¿cierto? Que nos permite construir conocimiento profundo, sistemático, pero que se basa fundamentalmente en, pero un momentico que me adelantó, ya, en el concepto de comunidad científica, que es muy importante. Sí, obviamente digamos, este marco, ¿cierto? Es relativamente reciente, ¿cierto? Porque todo esto del Círculo de Viena básicamente es del siglo XX, porque la ciencia en su concepción relativamente moderna, ¿cierto? Es relativamente reciente, es de finales del siglo XIX y casi siglo XX realmente. Entonces básicamente, si trasladamos esa secuencia racional de razonamientos filosóficos, en ese caso a la ciencia, ¿cierto? Fíjense que ya eh, reemplazamos P, que era la proposición, ¿cierto? Por un constructo más complejo que en ciencia llamamos teoría. Entonces aquí viene una palabra clave que es la palabra teoría, ¿cierto? Que es un entramado de proposiciones y reemplazamos el sujeto, ¿cierto? Por comunidad, ¿ya? Por comunidad, ¿sí? Entonces, digamos que normalmente el pensamiento, digamos, cotidiano, ¿cierto? El pensamiento religioso, el pensamiento mágico, todo ese tipo de pensamiento se construye fundamentalmente por la creencia del individuo, ¿sí? Si usted no cree como individuo en una divinidad, pues el pensamiento religioso no funciona, ¿sí o no? Si usted como individuo no cree, no sé, en que las estrellas están alineadas para que usted encuentre el amor, pues entonces no funciona la astrología, ¿sí o no? Pero entonces resulta que en la ciencia no, digamos que en ese sentido no importa lo que crea el individuo, ¿sí?
vuelvo e insisto, la creencia del individuo es la creencia del individuo, ¿sí? Y nunca vamos a poder hacer nada contra eso. Todos tenemos como individuos un sistema de creencias que en últimas es afectado por nuestro contexto social, cultural, ¿cierto? Y nuestra historia de vida. Entonces hay que entender que la ciencia, en su concepción, ¿cierto? Como sistema de conocimiento, pues se basa en lo que llamamos una comunidad científica, ¿sí? Entonces, por eso cambiamos el concepto de sujeto, ¿cierto? Y en ese caso, pues por comunidad. Entonces, decimos que la comunidad científica cree que cree en una teoría particular, ¿cierto? Sí, solo sí, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? Sí, pues obviamente la cree, ¿cierto? La cree, pero volvemos a lo mismo. La creencia de la comunidad científica, fíjense, no en el sujeto, del sujeto y no de la comunidad científica, en la teoría está justificado racionalmente. Miren que en últimas aquí no hay un tercer, no hay un tercer, digámoslo así, postulado. Fíjense que aquí P es verdadera para el sujeto, ¿sí? Entonces, en cambio acá no dice la teoría es verdadera, no, porque la ciencia parte, ¿cierto? Parte de que no pretende encontrar verdades absolutas. La ciencia no es la verdad, vuelvo y lo insisto, ¿ya? La ciencia se trata de aproximarnos a una explicación que puede ser más o menos verosímil. Por eso luego se habla fundamentalmente de qué? Pues se habla de probabilidades, se habla de márgenes de error, se habla de incertidumbre, ¿cierto? ¿Sí? Pero siempre, digámoslo así, no se pretende construir una verdad absoluta, sino que se pretende precisamente construir una aproximación a la realidad, ¿sí? E inclusive, ¿cierto? En una de las corrientes filosóficas más modernas de la ciencia, se pretende falsear lo que existe, el falsacionismo, es decir, partimos de la premisa de que lo que yo pienso es falso, para no caer en el sesgo de la verdad, ¿sí? Que ahora de pronto lo comento un poquito más en profundidad. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? El saber científico, básicamente podría definir, fíjense, como una creencia racional. Fíjense que es una creencia. A veces, a veces yo veo ciertos científicos que, digamos, le tienen miedo a la palabra creer. Porque claro, automáticamente la asocian con la religión, con la pseudociencia, con el mito y todo esto. Pero en última, la ciencia es también una creencia, ¿cierto? En últimas, yo por ejemplo creo, ¿cierto? Creo en la esfericidad de la Tierra, ¿cierto? Hay gente que está diciendo que la Tierra es plana hoy día, imagínense, ¿cierto? Pero yo en última lo creo porque yo todavía, afortunado o desafortunadamente, ¿cierto? Pues no he viajado a la Estación Espacial Internacional y he podido ver con mis ojos, o yo no soy astrónomo ni físico, y entonces mi campo de investigación no tiene que ver pues, con el estudio de la gravedad ni nada de esto, ¿sí o no? Yo simplemente soy un aficionado a la astronomía, y entonces yo estoy creyendo, yo creo, ¿cierto? Obviamente racionalmente, por la evidencia que existe, ¿cierto? Pero que no la he hecho yo, sino que la han hecho otros científicos, ¿cierto? Creo que es que la Tierra es, ¿cierto? Digamos así, pues casi esférica, ¿cierto? O que los planetas lo son, ¿cierto? Por unas cuestiones físicas, ¿ya? ¿Cierto? Entonces ahí es donde venimos, ahí es donde es importante entender, la ciencia el saber científico es una creencia también, no hay que tener miedo a decirlo, ¿ya? Lo que pasa es que es una creencia racional, que está justificada, ¿cierto? ¿Justificada en qué? En un cuerpo de evidencias, ¿listo? Y que básicamente esa creencia racional justificada en la evidencia, ¿la tiene quién? No la tiene una persona. Por eso le digo, una persona es su creencia, su opinión, ¿ya? La tiene la comunidad científica internacional, no ni siquiera de Colombia, internacional, ¿sí? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea, pues, de cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, digamos que en ese sentido hay tres aspectos fundamentales para entender cómo se construye la ciencia, ¿sí? Evidencia, verificación y autoevaluación, ¿sí? Por eso inclusive el mismo Carl Sagan y Neil deGrasse comentan muchas veces que la ciencia, a diferencia de otras formas de conocer el mundo, no es perfecta, pero es la mejor que tenemos, ¿sí? ¿En qué sentido? En que es el único sistema de conocimiento, el único sistema que se aproxima al conocimiento, que se corrige a sí mismo, ¿sí? La religión, el mito no se están corrigiendo a sí mismos, ¿sí?
Si a mí no me aparece el duende, pues nada, no va a haber una comunidad mitológica internacional que va a decir, ay, no se le apareció el duende en tales condiciones, entonces el duende existe o no existe. Nadie pone a plantear eso, ¿sí? ¿De qué depende la existencia del duende o no existencia del duende? Pues depende de las experiencias individuales del sujeto, de que al sujeto, entre comillas, se le apareció el duende en la finca por allá a las 12 de la noche, ¿sí? Entonces, ¿sí me entienden? O sea, no hay un sistema de verificación, de autoevaluación ni nada de esto, ¿sí? Entonces pongo un ejemplo que tiene mucho que ver con el contexto en el que nos encontramos actualmente, ¿cierto? Cuando surge todo el tema del coronavirus, del SARS-CoV-2, ¿cierto? Empezó a salir una corriente muy fuerte de personas quienes afirmaban, algunas incluso con titulación, fíjense, por eso digo que hay que tener cuidado, que la ciencia no es la opinión de los científicos individuales, ¿sí? Que decían que el virus había sido fabricado y que el virus lo habían hecho en no sé dónde y que el virus se había fabricado ¿sí? En un laboratorio, no sé qué. Claro, yo puedo hacerme esa pregunta, porque claro, puede ser plausible, ¿cierto? Hoy en día tenemos técnicas de edición genética, a CRISPR, conocemos el genoma, ya conocemos casi que al mes de haber salido todo el tema pues de las infecciones masivas en China, pues al poco tiempo se secuenció completamente el genoma, es decir, en este caso todo es la secuencia del ARN, que es el material genético del virus. En fin, digamos que rápidamente se avanzó, ¿cierto? En ciertos aspectos moleculares, que más que cosas extraordinarias, son cosas que realmente ya desde mucho tiempo se hacían. Hoy día digamos que ya secuenciar un ADN no es como cuando se secuenció un ADN humano en el 2001, que fue una proeza y fue algo carísimo, no, ya hoy día eso es algo casi que de rutina en muchos laboratorios, ¿sí? Entonces tampoco es nada del otro mundo en realidad, ¿listo? Pero claro, mucha gente precisamente que es ajena precisamente a esas técnicas, pues obviamente puede cuestionar eso. Y evidentemente como hay un conocimiento en aspectos relacionados pues con todo lo que ya hemos logrado en cuanto a manipulación genética, pues uno como científico podría plantearse esa posibilidad. Ah, bueno, ¿y qué tal que el virus haya sido diseñado? No está mal a veces plantear la posibilidad, quiero decir, no está mal, ¿ya? Ahora bien, si yo voy a defender esa posibilidad, yo tengo que ser capaz de proporcionar la evidencia y la verificación y la autoevaluación de esa posibilidad para poder luego defenderla, ¿ya? Entonces seguramente muchos científicos hicieron esa pregunta, ¿ya? Lo que pasa es que seguramente muchos salieron en los medios a decir, ¿cierto? A plantear su opinión en cuanto a esa posibilidad. Entonces otros, en lugar de salir a los medios a decir, ¿cierto? Esto, lo que hicieron es decir, bueno, vamos a mirar, ¿cierto? Si este virus fue diseñado o no fue diseñado, ¿sí? Y entonces luego salió un estudio, y luego y salió otro, y salió otro. Yo llegué a consultar 3 estudios diferentes. No así que los consulté todos porque realmente pues no, el tiempo tampoco me da para tanto. Pero llegué a consultar 3 estudios, ¿sí? Y aclaro, no hechos en China, ¿sí? Porque uno puede decir, no, y es que los chinos entonces mantienen todo controlado y entonces la gente empieza a rayar la cabeza, ¿sí? 3 estudios, uno hecho en Grecia, uno hecho en Australia y otro hecho por científicos de Estados Unidos, bueno, un equipo un poco multidisciplinar ahí, ¿sí? Y en los 3 estudios, el más completo era el de Australia, mostraban que efectivamente pues el virus no podía ser modificado, es decir, analizando el ADN del virus, ¿cierto? Que era la evidencia, ¿cierto? Pues si yo quiero saber que el virus fue modificado, ¿yo qué tengo que hacer? Pues mirar el ADN del virus, o bueno, el ARN, perdón, que es un virus de ARN, ¿listo? Y mirar el ARN del virus y mirar allí a ver si hay modificaciones, si hay señales de modificación, de alteración, ¿sí? Entonces, como le decía yo a unos estudiantes, eso haga de cuenta como que usted le venden, no sé, una camiseta y usted dice, esa camiseta es alterada, entonces empieza a mirar, entonces usted le encuentra un remiendo, entonces usted se da cuenta que fue alterada, ¿cierto? O le encuentra un parche, entonces se da cuenta que es alterada, ¿sí? Entonces lo mismo pasó aquí, entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué encontraron los grupos de investigación? Cada uno por aparte, ¿no? ¿Sí? Y no eran chinos. Pues encontraron que efectivamente la evidencia que mostraba, pues que el ARN pues era un ARN natural, que no había ningún tipo de alteración, que no había, ¿cierto? Nada de esto, ¿ya? Y entonces obviamente cuando ellos hacen su estudio, pues tienen que someterlo, se llama someter el estudio, pues a otros expertos que no los conocen o no tienen nada que ver con ellos, que pueden ser otras personas, ¿sí?
y entonces allí hay una verificación, porque luego esos expertos pues también lo revisan, entonces miran que no haya inconsistencias, hay una autoevaluación también, porque muchas veces esos expertos envían sugerencias a los autores, en fin. Ese es todo el proceso, digamos, de cómo se construye la ciencia hoy día, que también puede tener sus críticas, ¿no? Vuelvo, insisto, la ciencia es un proceso humano, ¿no? Y como es hecho por humanos, pues pues obviamente no es perfecta, y ni es la verdad, ni es la panacea. No estoy diciendo, como lo decía Carl Sagan, es imperfecta, pero es el mejor sistema que tenemos ahora, ¿sí? Para poder comprender el cosmos en el que vivimos, ¿cierto? Entonces, digamos que fíjense que allí podemos ver varias cosas, ¿cierto? En el ejemplo que les acabo de plantear. Primero que todo, que la opinión de unos científicos particulares no es la opinión de la comunidad científica, ¿cierto? Y que la opinión de unos científicos particulares no es ciencia. Ya la opinión mía como biólogo, por el hecho de que yo sea biólogo o lo que sea, pues no es la biología. La biología no la construye Jonathan Pellegrin, ni, bueno, no sé qué otros colegas están por acá, creo que Robert está por ahí conectado, ¿cierto? Que también es biólogo. No es que la opinión de nosotros, porque sea biólogo, seamos biólogos ya, es la biología y se acabó, no, ¿cierto? La biología se construye por una comunidad científica histórica, ¿cierto? Que seríamos nosotros más todos los que nos antecedieron, ¿sí? Y que en cierta manera esa es la construcción humana del conocimiento, ¿sí? Entonces no se trata de que fulano dijo, que fulano opinó, no, o sea, es una opinión, ¿sí? Cuando alguien opina, tiene que precisamente demostrar lo que está diciendo, y demostrarlo es con evidencia, con verificación y con autoevaluación, fíjense. Entonces, por esa razón es que más o menos a mediados del siglo XX, se reúnen unos filósofos de la ciencia en aquel momento, ¿cierto? Entonces, ellos, digamos, eran austriacos, por eso hace movimiento, se llamó el Círculo de Viena, y entonces ellos generan lo que llamaron unos criterios de demarcación, ¿listo? Para entender cómo podemos tratar de diferenciar, que era un poco lo que comentaba César, que algunas personas, pues, cuestionan, ¿cierto? Recuerden que en últimas, pues, a ver, como sistema, la ciencia, pues, podemos entrar a analizarlo, ¿cierto? Entonces ellos básicamente planteaban unos criterios de demarcación para el saber científico, ¿sí? Entonces, claro, eso es como cuando uno construye una casa, ¿cierto? Pues uno le pone unos límites, y uno tiene un diseño. Entonces, la casa funciona porque tiene que tener unos parámetros, digámoslo así, ¿sí? Entonces, digamos que para ellos fue importante en esa definición de la ciencia como la conocemos, porque vuelvo y insisto, la ciencia hasta casi la mitad del siglo XIX fue filosofía natural. Por eso los científicos eran naturalistas, ¿ya? O los científicos eran matemáticos, ¿sí? Pero no eran como tal científicos. La palabra científico es muy reciente realmente en términos históricos, ¿ya? Entonces básicamente, estos filósofos de la ciencia, ellos generan lo que llamaron los criterios de demarcación, y entonces ellos hablan, por ejemplo, de que la ciencia o el saber científico tiene que tener un lenguaje riguroso, es decir, que no tiene que tener ambigüedad, ¿ya? Que tiene que tener sistematicidad, es decir, tiene que ser un conocimiento sistemático que permita, por ejemplo, hacer predicciones, que permita tomar datos y analizarlos, ¿cierto? No parte simplemente de una opinión individual, ¿sí? Tiene que haber algo sistemático. Tiene que, obviamente, hacer o tratar de generar la inclusión de leyes y teorías. Tiene que tener coherencia interna desde el punto de vista lógico, y tiene que tener lo que llamamos la verificabilidad y la contrastabilidad empírica. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, hago un estudio, ¿cierto? Supongamos que yo digo, bueno, yo creo que el virus fue creado en China. Entonces yo digo, voy a diseñar un experimento para mirarlo, ¿sí? Entonces, listo. Entonces yo digo, voy a escoger, no sé, 2.000 personas, estoy diciendo un número cualquiera, ¿cierto? O 10.000 personas enfermas con SARS-CoV-2, entonces les voy a extraer el ARN al virus, y entonces lo voy a secuenciar, y entonces lo voy a analizar, y entonces está, ¿sí? Y entonces resulta que yo planteo eso, ¿cierto? Cuando yo termino, tengo mis resultados, ¿cierto? Y entonces yo planteo lo que obtuve, ¿cierto? Yo hago una metodología, se llama eso, ¿sí? Y eso normalmente se explica, o se debe explicar muy bien en mi artículo científico, porque la ciencia, ¿cierto? Los aportes al conocimiento normalmente se hacen a través de artículos científicos, ¿listo? Que luego vamos a hablar un poquito de qué es eso del artículo científico. Entonces, cuando yo, ¿cierto? Planteo mi artículo científico, entonces yo digo, listo, yo hice esto,
En el paso a paso de la metodología tengo que explicar todo lo que yo hice paso a paso. Hagan de cuenta que es como la receta de cocina, ¿sí? Primero agregué esto, primero hice esto, luego hice esto, luego hice esto, paso a paso. ¿Por qué tiene que ser así tan detallado? Porque eso es lo que le va a permitir a otra persona en otra parte del mundo, pues poder hacer la verificabilidad y la contrastabilidad. Entonces, si yo hice eso, por ejemplo, y entonces luego resulta y acontece, ¿cierto? Que eso que yo hice lo hace otra persona y le da diferente a lo que me dio a mí. Y lo hace otra persona y le da diferente a lo que me dio a mí. Y le da diferente que para lo que yo hice pierde validez. Y ellos no van a ver que yo sea doctor o que yo sea... No, yo no voy a hacer nada de eso. ¿Sí? Pierde validez. ¿Sí? Entonces, en últimas, la contrastabilidad empírica implica que la ciencia se autocorrige. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Por eso es que normalmente la verificabilidad es muy importante. De hecho se han dado muchos casos, ¿cierto? Muchos casos y cada vez son más repetidos porque a veces aquí entra otro tema que es la ética, ¿ya? Y creo que ahí ahora César de pronto habla porque él habla bastante de la ética en lo que hace. Y entonces entonces el tema de la ética es muy importante. Entonces digamos que desafortunadamente a veces, precisamente muchos científicos en el afán de a veces mostrar resultados, y también ahí entramos a hacer una crítica, o podemos entrar a hacer una crítica a la ciencia ya desde el sistema económico que presiona, ¿cierto? Entonces, claro, los científicos muchas veces pueden tener presiones desde sistemas económicos, desde empresas, desde, ¿cierto? Y entonces por mostrar ciertos resultados. Entonces pueden incurrir en faltas éticas o en errores éticos, conscientes o inconscientes, que hacen que puedan fallar, ¿cierto? En ciertos experimentos. Entonces al final, como se dice, terminan publicando cosas pues, que no tienen ningún tipo de asidero desde la contrastabilidad empírica. Entonces por eso uno luego va a ver, retractaron el estudio no sé quién. Por ejemplo, hubo un caso muy famoso de una premio Nobel de química, fíjense, una premio Nobel de química, no recuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hubo un estudio publicado en una de las revistas más prestigiosas a nivel científico, que es Science y Nature, no recuerdo cuál exactamente de las dos fue. El hecho es que precisamente en ese ejercicio de verificación y contrastabilidad empírica, muchos equipos de investigación en el mundo que fueron a replicar el estudio que publicó el equipo de esta investigadora, y estamos hablando de una premio Nobel, ojo, se dieron cuenta que era un tema con unas enzimas y tal. Se dieron cuenta que lo que planteaba ella en su artículo, pues no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. Es decir, que definitivamente la realidad no se estaba ajustando a la explicación de la realidad que estaba dando ella, ¿cierto? Fíjense. Entonces, ¿qué sucedió allí? Pues que básicamente esos otros trabajos empezaron a salir, y entonces, ¿qué hicieron? Tumbaron el trabajo de esa señora, ¿sí? Y entonces básicamente se dieron cuenta finalmente que hubo unos errores metodológicos, que entonces luego incluso salió ella a decir que ella, claro, como ella es una pope, pues, cuando dice una pope, pues como lo max, porque imaginen una premio Nobel, que el trabajo realmente lo había hecho su estudiante de doctorado, ¿cierto? Y que pues ella realmente, como era la directora de su estudiante de doctorado, pues ella confió en la ética de su estudiante de doctorado, como muchas veces seguramente pasa, ¿cierto? Y entonces que evidentemente pues publicaron el trabajo, pero el trabajo tenía muchos errores metodológicos, las bitácoras de datos no aparecían. Entonces fíjense, entonces obviamente la ciencia no es un sistema perfecto tampoco. Fíjense todo lo que puede pasar, ¿ya? Pero, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucedió? Fíjense, aquí esta historia nos deja varias enseñanzas. Primero, la ciencia debe ser rigurosa, ¿cierto? En el sentido de que yo tengo que tener todo muy bien amarrado y bien sujetado, ¿sí? Segundo, que también, desafortunadamente, como sistema humano, pues ha permeado por las presiones contemporáneas, ¿cierto? El capitalismo, las presiones empresariales, las presiones que muchas veces pueden hacer que los científicos como seres humanos pues puedan quebrar su ética, ¿ya? Entonces, fíjense, también eso es algo importante, ¿ya? Y finalmente, pues que en últimas el nombre y el prestigio, pues en últimas tampoco terminan sirviendo de nada, porque esa señora podía haber sido el premio Nobel de Química, ¿cierto? Pero le quitaron su artículo, se lo quitaron, es que se lo bajaron, lo tacharon, mejor dicho, lo anularon de una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Entonces digamos que en ese sentido, ¿cierto? Es que nosotros tenemos que entender un poco cómo funciona la ciencia. Es un sistema humano, hecho por humanos, ¿cierto? No es perfecto, puede tener muchas taras precisamente a la luz de la contemporaneidad que son muy críticas, que podemos, al final de pronto hablaremos un poco de esas críticas que podemos hacer al sistema científico actual, ¿sí?
Pero a pesar de todos esos errores, a pesar de que de pronto pues no es la más bonita de la fiesta, ¿cierto? Pues sí, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, pues es el sistema que nos ha permitido socavar y entender el mundo de la mejor manera que lo entendemos, ¿sí? Entonces, si no, pues como entonces los que plantean otro, pues planteen otro sistema, ¿sí? ¿Cierto? Digamos que en últimas es eso, o sea, no hay otro sistema, digámoslo así, que nos permita aproximarnos de una manera relativamente acertada, ¿cierto? A lo que es el mundo real. ¿Listo? Entonces digamos que eso es importante allí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, ya me aburrí de hablar solo aquí. A ver si, ¿cómo vamos? Edward tiene una pregunta, profe. Tranquilo, interrúmpeme porque aquí no veo la manito. Interrúmpame lo que quieran. Sí, Jonathan, lo que pasa es que no encontré la manito, pero la pregunta era, ¿qué pasa con las ciencias sociales y la investigación cualitativa en cuanto a la verificabilidad cuando estamos investigando con personas? Ujú. Claro, ese también es un tema complejo, ¿no? Porque claro, ya cuando hablamos de las ciencias sociales, claro, ahí de pronto ya yo me estoy moviendo en unas arenas movedizas, como se dice, porque pues yo no soy científico social, entonces, pero digamos que de todas maneras, yo creería que la contrastabilidad empírica, digamos que normalmente por lo que yo conozco, ¿cierto? Se aproxima más a la rigurosidad, ¿cierto? Porque obviamente, por decir algo, tú haces un estudio sociológico de una población en Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tendría que ir y hacer exactamente lo que tú hiciste en esa población, con las mismas personas, para yo decir, bueno, lo que él hizo es válido, ¿sí me entiendes? Y eso obviamente normalmente no tiene sentido o normalmente no sucede, ¿cierto? Porque digamos que precisamente las ciencias sociales, y aquí voy a adelantar un poquito la diapositiva, porque aquí eso me da para hablar de la clasificación de las ciencias sociales, digamos que eh, tienen o parten de una premisa muy importante y es la subjetividad humana. Y eso ya las hace por sí complejas. Por eso es que normalmente en ciencias sociales tú hablas de análisis cualitativos o hablas de metodologías cualitativas. Entonces tú tienes que entrar a como la premisa de la individualidad humana, que es algo muy complicado, ¿cierto? Porque hay historias de vida particulares. No es como en últimas la biología que, por ejemplo, pues el corazón o el riñón de ustedes y el mío funciona igual. Los riñones de todos nosotros tienen nefronas y cada nefrona funciona igual. Y yo no necesito abrir a cada persona para ver si su nefrona funciona, ¿cierto? Funciona como la de los otros, ¿cierto? Que las ciencias naturales parten de ciertas generalidades, ¿sí? El problema de las ciencias humanas, y particularmente las ciencias sociales, pues es que, digamos, no pueden partir de esas generalidades en muchos casos. Entonces, normalmente lo que hacen los análisis o lo que hacen las ciencias sociales es evaluar las metodologías en sí mismas. Es decir, por ejemplo, tú supongamos que estás hablando, no sé, de una problemática social, ¿cierto? Y entonces tú no puedes hablar de una problemática social, por ejemplo, pues encuestando a 5 personas de una ciudad entera, ¿cierto? Yo, por ejemplo, imaginen que yo voy a evaluar voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un estudio que tiene que ver con la influencia de cómo puede influir la drogadicción en la deserción escolar de los jóvenes, supongamos, ¿sí? Evidentemente es un problema social, ¿sí o no? Pero entonces yo no puedo llegar a aproximarme a una respuesta de tal magnitud, por ejemplo, y decir, no, yo encuesté 5 muchachos de 2 colegios de Cali. ¿Sí me entienden? Eso no tiene ningún asidero para lo que yo pretendo hacer. ¿Ya? Entonces, metodológicamente, allí habría, digámoslo así, pues habría falencias, ¿cierto? Porque yo pretendo responder algo muy ambicioso, ¿cierto? Y yo solamente estoy cogiendo, pues no sé, una muestra muy pequeña, por ejemplo. Claro, digamos que, bueno, de pronto en la parte de ciencias humanas pueda que me quede corto, ahí sí de pronto lo confieso, precisamente sería yo muy ambicioso pretender dominarlo, no lo domino, porque pues mi campo en las ciencias naturales y exactas, entonces, pero digamos que normalmente por lo que conozco de colegas, ¿cierto? Normalmente en las ciencias humanas lo que se mira, lo que se tiene en cuenta, más que como tal una replicabilidad, es decir, volver a hacer el mismo estudio, es
básicamente analizar su, digamos así, su coherencia metodológica, su solidez metodológica. Es decir, si tú te planteas un objetivo, ¿cierto? Y ese objetivo puede ser más o puede ser menos ambicioso, pues tú tienes que tener una metodología lo suficientemente robusta para poder satisfacer ese objetivo, ¿sí? Entonces yo quiero hablar de la drogadicción en Cali y de cómo afecta la deserción escolar en los niños. Entonces yo no puedo, por ejemplo, dar respuesta a esa pregunta tan compleja analizando 5 muchachos de Cali al escoger al azar, cuando estamos hablando de que en Cali puede haber una población de, no sé, de 500.000 o 600.000 o 700.000 estudiantes, por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Edward, creo que Edward me preguntó, ¿no? Sí, sí, eso era lo que ¿Sí? quería, pues, Entonces, digamos que ahí normalmente, por lo que conozco de colegas que son de las ciencias sociales, ¿sí? Tengo una amiga, pues, muy cercana que hizo una investigación muy rigurosa, pues, de ciencias sociales. Entonces, ella, por ejemplo, trabaja muchos temas de análisis del discurso y todas esas metodologías cualitativas, ¿cierto? Y, por ejemplo, eso es algo que me recalcaba muchas veces, que a veces se quedan demasiado en la subjetividad, ¿sí? Y que a veces también necesitan mucho más rigor, ¿no? Necesitan mucho más rigor porque se quedan en aspectos muy vivenciales, ¿sí? Pero bueno, ya son críticas ya internas y debates internos que tienen que hacer allí los científicos humanos. Entonces, precisamente, como les decía el Profesor, compañero, nosotros podemos, ya en ese orden de ideas, ¿cierto? Clasificar esa ciencia con C mayúscula, ¿cierto? Porque a veces hay una dictadura de las ciencias naturales, también que hay que decirlo, yo soy de las ciencias naturales, hay una dictadura de las ciencias naturales porque cuando a veces pensamos en ciencia, entonces pensamos inmediatamente en biología, en química, en física, ¿cierto? En astronomía, en geología, pero esa es una parte de la ciencia como tal, ¿cierto? Entonces digamos que básicamente la ciencia, en general podemos hablar de dos grandes campos, dos grandes ramas, lo que llamamos de las empíricas, que parten de lo real, ¿cierto? Se supone que parten de lo real, de lo que podemos evidenciar materialmente, ¿listo? Y las formales, que son las que se supone que permiten establecer el lenguaje de la ciencia, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de las ciencias formales, ¿sí? Que normalmente ahí encontramos a la lógica y a las matemáticas, pues son las que en últimas me permiten establecer lo que llamamos el lenguaje, ¿sí? Entonces, obviamente, para yo establecer lo comentamos ahora, ¿no? Para yo establecer un estudio científico, yo tengo que tener un lenguaje lógico. O sea, tiene que haber una lógica filosófica, racional dentro de lo que yo planteo, ¿listo? Y en algunos casos tiene que haber una lógica matemática en lo que yo planteo. Como usted, por ejemplo, ya más particularmente en ciencias como la física o la astronomía, donde a veces hay un aparato matemático que también debe complementar al aparato lógico, ¿listo? Entonces, digamos que la matemática. Profesor, está Se silenciado apagó el el micrófono. audio. Se apagó el audio, doctor. Que es mucho. ¿Hace cuánto? Hace 30 segundos. Ah, bueno, pero, a ver, bueno, te retomo otra vez, ¿listo? Entonces, yo les decía que, digamos, desde la clasificación macro, podemos hablar de empirismo, ¿cierto? Que es, digamos, lo que ya me definen las ciencias como tal, ¿sí? La parte empírica que tiene que ver con. ¿A qué nos referimos con empírico? Mejor dicho, que la ciencia se basa en este caso en aspectos reales, digamos, muchas tangibles, en cierta forma, ¿cierto? Materiales que yo puedo tocar, que puedo medir, que puedo, ¿cierto? Cuantificar de alguna forma, o que puedo evaluar de alguna forma, ¿cierto? Entonces a eso nos referimos con lo empírico, ¿listo? Y formal nos referimos en este caso a lo que le va a dar forma a ese conocimiento, es decir, cómo lo formalizo, cómo lo redacto, cómo lo explico, ¿listo? Entonces normalmente, por eso las ciencias formales son normalmente la matemática y la lógica. La lógica porque la lógica es, digamos, transversal a todos los campos, porque en últimas, si yo hago cualquier tipo de investigación científica en cualquier campo, esa investigación o esos resultados o esa discusión que yo planteo, pues deben tener una lógica filosófica racional interna. O sea, no tiene, mejor dicho, no puede ser algo que no tenga ningún tipo de sentido, ¿cierto? Así de sencillo. Y matemática porque en algunos casos particulares, ¿cierto? Como sucede, por ejemplo, en las ciencias básicas, ¿cierto? Las ciencias teóricas o las ciencias básicas, pues a veces hay un aparataje matemático muy fuerte, ¿cierto? Entonces por ejemplo,
en las ciencias teóricas naturales, pues tenemos a veces que acudir a herramientas matemáticas para poder sustentar, ¿cierto?, algunos de nuestros postulados, algunas de nuestras premisas o algunos de nuestros datos y conclusiones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, uno ve en física o en química o en geología o en astronomía o incluso en biología, pues ya un aparataje matemático que le va a dar sustento a lo que yo planteo. ¿Listo? Entonces, digamos que las formales hacen referencia a la formalización del conocimiento, cómo se formaliza, cómo se muestra, cómo se explica. ¿Listo? Y por otro lado, entonces ya tenemos ya propiamente los campos de conocimiento. Entonces, las ciencias empíricas se me van a dividir en dos grandes grupos, las naturales, que todos hemos escuchado hablar de ellas, y las humanas. ¿Listo? De las ciencias humanas, aquí las tenemos. Entonces, digamos que aquí es importante hacer claridad sobre dos cosas, ¿sí? Y aquí hay una gran discusión, ¿sí? Aquí hay una gran discusión y seguramente, como lo plantea César, no es que esto no son cosas rígidas, ¿listo? La discusión entre la famosa ciencia teórica o ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿sí? Entonces hay algunos, ¿sí? Hay algunas personas que hablan de ciencias teóricas y ciencias aplicadas, ¿listo? Y hay otras personas que dicen que la ciencia es exclusivamente lo teórico, ¿sí? Lo teórico. Ya lo otro es que es una aplicación de la ciencia, que es diferente a decir ciencia aplicada. Una aplicación de la ciencia es una cosa y ciencia aplicada es otra cosa, ¿ya? Entonces por eso es que no puse la otra flechita aquí, ¿sí? Digamos que esta flechita, por decirlo de alguna manera, va a ser o en ese sentido o va a ser en ese sentido, ¿sí? Ya, digamos que donde la coloquemos, pues ya eso, digamos que va a ser opinión de cada uno prácticamente, ¿sí? Entonces, si me preguntan a Jonathan Pellegrin, vuelvo y digo, opinión de Jonathan Pellegrin, ¿listo? No, vuelvo e insisto, ¿no? Ya, eso sí es una opinión, ¿ya? Yo soy a veces un poquito, ¿cierto?, de tener aplicaciones de la ciencia, ¿sí? Pero la ciencia es como el arte, ¿no? El arte por el arte, la ciencia por la ciencia por el conocimiento. ¿Por el cuál ha sido el problema? Digamos que ¿cuál es mi postura explicativa frente a esto, ¿no? O sea, porque ese es mi argumento para yo tomar una postura. Y es que muchas veces, y precisamente frente a las presiones del capitalismo y de las presiones del mercado y las empresas, cuando sepas un proyecto dicen, ¿y eso que usted va a hacer para qué sirve? ¿Eso qué aplicación tiene? Entonces el conocimiento resulta que en la modernidad resulta que es válido simplemente porque sirve para algo. Entonces, por ejemplo, si usted en biología, su conocimiento biológico no va a servir para aplicaciones médicas, entonces normalmente no recibe platica y no sirve, entonces es visto como, ojo, ¿para qué? ¿Para qué estudia la ranita del Amazonas? ¿Eso para qué? Pero la ranita del Amazonas luego resulta que tiene una sustancia de potencial médico, entonces, no, eso es genial, ¿cierto? La planta que está en vía de extinción de la selva del Chocó, ¿cierto? Entonces, ¿para qué estudiar esa planta? No, pero es que de la planta vamos a sacar una molécula que posiblemente pueda curar el cáncer. No, eso es genial, ¿cierto? ¿Cierto? O lo mismo pasa con la química, ¿cierto? Entonces, si yo voy a estudiar una síntesis de una molécula, ¿cierto? Y esa molécula, pues, sirve para algo, entonces ahí sí le importa a la gente ese conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos que en la contemporaneidad ha habido ese boom de la ciencia aplicada, pero precisamente porque se desconoce el valor del conocimiento por el conocimiento, es decir, el valor del conocer en sí mismo, ¿sí? Y entonces si nosotros nos ponemos a ver, ¿cierto? Mucho conocimiento básico, teórico, que en su momento fue, ¿eso para qué? ¿Cierto? Pues resulta que uno no sabe en el futuro cómo ese conocimiento luego se puede aplicar, ¿ya? Entonces, en la actualidad, muchas veces el conocimiento teórico puede parecernos inútil, ¿cierto? Pero en el futuro no sabemos cómo puede ser aplicado, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces yo soy de la escuela que tenemos ciencia natural, y la ciencia natural son las ciencias teóricas, y lo mismo pasa con las ciencias sociales humanas, son las ciencias teóricas, lo otro son aplicaciones. O sea, el derecho no es una ciencia humana, es una aplicación de un montón de ciencias humanas, ¿cierto? La medicina no es una ciencia, la medicina es un montón de aplicaciones de conocimientos científicos que vienen de la biología, que vienen de la química, que vienen incluso de la física. Las ingenierías tampoco son ciencias, son aplicaciones, ¿cierto?
de conocimientos científicos que vienen de la química, de la física, bueno, depende de la ingeniería, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, es para que también empecemos a... Ya eso es una opinión mía, vuelvo y insisto, la flecha la pone cada uno donde quiera, ¿sí? Porque ahí también hay una gran discusión, para que ustedes también entiendan que esto, estamos, como les digo, estamos diseñando una casa, y a veces una casa a una gente le gusta de 2 pisos, y a otra gente le gusta de 1 piso, ¿sí? Y eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero entonces, digamos que en ese sentido, entonces las ciencias naturales las podemos dividir en ciencias teóricas, ¿sí? O ciencias básicas, y las aplicaciones de esas ciencias. O, va otro punto de vista, ¿cierto? Las ciencias naturales las podemos dividir en ciencias teóricas o básicas y ciencias aplicadas. Que digamos que eso también para que de pronto, no sé si aquí de pronto hay algún médico, algún ingeniero que de pronto se sienta mal con lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Pero, Profe, digamos, tampoco tendrían por qué, ¿cierto? No tendrían por qué. Porque es como yo decir que todo el mundo es médico, ¿no? Todo el mundo no es médico. El que es médico se formó para ser médico, fin, ¿cierto? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? O sea, y lo mismo va con la ciencia. Entonces, pero el hecho de que, pues, y ustedes volvemos a lo mismo con la cultura científica, ¿cierto? No todos podemos ser médicos, ¿cierto? Hay que estudiar para ser médico, ¿cierto? Pero todos tenemos que tener una cultura de higiene, una cultura de limpieza, una cultura de salud, ¿cierto? Yo sé que yo tengo que lavar mis alimentos, yo sé que tengo que lavarme los dientes. ¿Sí? Hay una cultura de salud, ¿cierto? Tiene que haberla, ¿ya? Pero yo para tener una cultura de salud no tengo que estudiar medicina. Yo para tener una cultura científica no tengo que estudiar ciencias, ¿sí? Entonces digamos que en ese sentido, por eso es muy importante tener en cuenta que entonces, las ciencias teóricas naturales, pues, son las que vemos allí, ¿cierto? La biología, la física, la química, la geología y la astronomía, ¿sí? Y fíjense que muchas veces volvemos a lo mismo, y aquí quiero entrar a una pregunta que muchas veces la gente se hace con respecto, por ejemplo, particularmente a la astronomía. Entonces la gente dice, ¿por qué invierten tanta plata en mandar misiones a Marte y por qué invierten tanta plata en todo eso? Y bueno, ¿cierto? Digamos, ¿por qué no invierten esa plata en otras cosas, ¿cierto? Pues eso podría ser algo que es una discusión allí también un poco controversial, ¿cierto? Porque obviamente una misión, por ejemplo, una misión como la de Perseverance, que llegó a Marte hace poquito, ¿cierto? Pues es muy costosa, ¿cierto? Pero entonces uno podría decir, bueno, ¿y ese conocimiento qué? ¿Cierto? No vale la pena conocer, ¿cierto? No vale la pena que el ser humano conozca, ¿cierto? Por decir algo, de qué está hecho otro planeta y hasta qué punto conocer de qué está hecho otro planeta nos puede dar idea de cómo se formó el nuestro o qué puede pasar con el nuestro en el futuro, por ejemplo, a la luz de los cambios climáticos. O no vale la pena conocer si de pronto pueden haber moléculas biológicas en Marte, no vale la pena conocer eso. Es decir, ese conocimiento no vale la plata que hemos invertido en esa misión, ¿sí? O yendo más lejos, muchas veces esas cosas que mucha gente ve inútiles en astronomía, ¿cierto? ¿Cierto? Como el estudio de cosas tan lejísimos, pues fíjense que, por ejemplo, han sido claves para muchas cosas que tenemos hoy día. Sin el desarrollo de muchos conocimientos astronómicos, ¿cierto? La aplicación de esos conocimientos en la astronáutica, pues, por ejemplo, no hubieran hecho posible los satélites. Y sin los satélites, pues nosotros no podríamos estar viendo esa conferencia ahora mismo, ¿cierto? Ni tendríamos celulares, porque esa tecnología se necesita para eso, fíjense, ¿sí? O, por ejemplo, sin muchos conocimientos de la física, que a veces los vemos como por allá como simples ecuaciones, pues, por ejemplo, no tendríamos prácticamente, ¿cierto? La teoría electromagnética de Maxwell, ¿cierto? Que explicaba en su momento la electricidad y el magnetismo. Mucha gente diría, bueno, ¿eso para qué? ¿Cierto? Pero fíjense que básicamente toda nuestra sociedad moderna se basa en aplicaciones que hacen la ingeniería y la tecnología de toda la teoría electromagnética. Sin Maxwell, ustedes no me estarían viendo aquí en ese momento ni escuchando en la comunidad de sus casas, ¿sí? Estaríamos en un salón iluminados por una vela, con una lámpara de gas, ¿cierto? Fíjense. Entonces miren que hay que entender también que esa ciencia, por mucho que la critiquemos y por mucho que sea un sistema imperfecto, en últimas es el sistema responsable, a través de sus aplicaciones, de tener el mundo en el que vivimos, que pues con sus críticas y con sus pesares, como se dice, pues es un mundo que evidentemente el promedio del ser humano de hoy, el promedio, ¿no? Porque obviamente hay gente que todavía la pasa muy mal, pero el promedio del ser humano hoy vive mejor que el promedio del ser humano hace 400 años, ¿sí? Entonces,
digamos que en ese sentido, pues por eso decimos que la ciencia ha sido un sistema importante en el desarrollo humano, ¿ya? Y cuando digo la ciencia con C mayúscula, ¿no? Es decir, también las ciencias humanas, que nos han permitido conocer la historia, ¿cierto? Que nos han permitido conocer la geografía, que nos han permitido conocer, estructurar lo que conocemos de la educación a través de la pedagogía, ¿cierto? La sociología, la antropología, la economía, que son importantes también, ¿sí? Entonces, que obviamente, digamos que tiene muchas subjetividades, ¿sí? En ese caso, digamos que la antropología particularmente se mueve mucho, ¿cierto? Se mueve, digamos que la antropología precisamente es una ciencia que podríamos llamar de corte, ¿no? Porque la antropología puede ser social o humana y la antropología puede ser biológica, ¿sí? Si estudiamos la dimensión biológica del ser humano, ¿cierto? Entonces hablamos de antropología biológica, ¿ya? Si hablamos de la dimensión social y humana, pues hablaríamos de antropología social. Entonces, digamos que la antropología particularmente, como la división precisamente la marca el ser humano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la antropología tiene un lugar bien privilegiado, porque el ser humano evidentemente tiene una dimensión biológica, entonces la antropología biológica caería acá, ¿cierto? Pero como la antropología también, es decir, el estudio del ser humano, pues tiene una dimensión social, entonces también caería acá. Fíjense. Entonces, la antropología es prácticamente la única ciencia, entre todas las ciencias, que se mueve, ¿cierto? Que se mueve un poco entre un lado y el otro, ¿sí? Y evidentemente, hoy día, precisamente, dado que el conocimiento cada vez es más grande, pues también hay una gran transdisciplinaridad. Digamos que hoy día hay unas palabras que se han vuelto muy de moda, ¿cierto? Que son la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad, ¿sí? Que básicamente, digamos, ¿cuál es la diferencia, cierto? Pues la diferencia tiene que ver fundamentalmente con el grado de mezcla o de involucrarse de una ciencia con respecto a la otra. Entonces, normalmente la visión transdisciplinar es una visión mucho más integrativa, precisamente, que aboga porque, digamos, un problema muchas veces pues no puede ser abordado desde una única perspectiva, ¿sí? Sino que requiere muchas perspectivas pues, para poder ser abordado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora que hablamos de la misión, ¿cierto? De la misión Perseverance, pues fundamentalmente una de las grandes preguntas que hoy día tiene la ciencia es, bueno, ¿cómo pudo haber sido el origen de la vida? ¿Será que allá en Marte hay vida? ¿Será cierto? Esas preguntas, las preguntas no las podemos hacer, ¿ya? Y otra cosa es que nosotros lo aseguremos, ¿cierto? Tendríamos que tener la evidencia, volvemos a lo mismo, la verificación y todo esto. Pero para poder responder a esa pregunta, pues evidentemente yo necesito de astronomía, ¿cierto? Porque necesito conocer a Marte, necesito de geología, porque necesito conocer la estructura geológica del planeta, necesito de química para entender la química del planeta, necesito de física, necesito de biología, fíjense. Entonces necesito una aproximación transdisciplinar para poder responder a esa pregunta de si en Marte pues, hay vida o no hay vida, para poder entender esa posible pregunta. Entonces, miren que, en cierta manera, pues, la ciencia es un cuerpo realmente muy robusto, fíjense, muy robusto, ¿listo? Particularmente las ciencias naturales, porque, pues, como, digamos, esto se lo está dictando un científico natural, y, pues, obviamente, digamos que la Escuela de Astronomía, dentro de la Escuela de Astronomía de Cali, pues, dentro de sus objetivos, pues, propende por la divulgación, ¿cierto? La divulgación de las ciencias naturales. Entonces, básicamente, digamos que por eso es que este curso de pronto hago mucho énfasis en las ciencias naturales, ¿sí? Digamos que las ciencias naturales teóricas, que es lo que llamamos las ciencias básicas muchas veces, ¿cierto? Parten de lo que llamamos el método científico experimental, ¿ya? Que es el famoso método que nos permite aproximarnos a entender esa realidad de la naturaleza, ¿sí? Se supone que se nos permite aproximarnos a eso. No la vamos a entender del completo, digamos, en el paradigma que les pretendo mostrar precisamente es entender que nos aproximamos a la realidad, no entendemos la verdad de la realidad, ¿sí? Porque precisamente ahí estaríamos cayendo en un paradigma, digamos, demasiado, digámoslo así, pues, que la ciencia es infalible y tampoco quiero que ustedes se lleven eso, ¿sí? Precisamente la ciencia es un proceso humano y ha tenido muchos procesos donde sus teorías se han ido reestructurando internamente. Pero básicamente, las ciencias naturales, ¿cierto? Pues nos permiten entender diferentes aspectos que configuran la naturaleza, tanto desde la parte física, ¿cierto? Pero en ese caso que no se relacionen con acciones humanas. Por eso es que ahí donde está la frontera, ¿no? Porque ya todo lo que tiene que ver con acciones humanas va para el otro lado, para las ciencias humanas, ¿listo? Entonces, desde el cosmos hasta la escala atómica, ¿cierto? Y desde el universo hasta la vida misma, dependiendo pues cómo
lo veamos, ¿cierto? Pero digamos que esos son los aspectos que vamos a encontrar dentro del estudio de las ciencias naturales, ¿listo? Ok. Aquí digamos que es importante ya, digamos, cambiar un poco de tercio y meternos en tres conceptos fundamentales que seguramente todos hemos escuchado y son claves, también súper claves para entender cómo funciona la ciencia y evidentemente el pensamiento científico, ¿sí? El concepto de hipótesis, el concepto de ley y el concepto de teoría. Lo quité porque no quiero que lo lean porque quiero hacer un ejercicio primero. A ver, nosotros tenemos la ley, la teoría y la hipótesis, ¿cierto? Son tres palabrejas que seguramente hemos escuchado alguna vez por ahí en ciencia, ¿cierto? Hipótesis, ley, teoría, ¿sí? Pregunta, de esos tres términos, hipótesis, teoría, ley, ¿cuál creen ustedes que es más grande? Es decir, más poderoso, por decirlo de alguna forma. Teoría. ¿Quién lo dijo por aquí? Yo también me iría por teoría. Teoría, listo. La ley. La ley, por acá otros dicen que la ley, listo. Listo, muy bien. Por aquí unos dicen teoría, otros dicen ley. Bueno, nadie dice hipótesis, ¿no es cierto? No. Bueno. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo con la evolución, precisamente, que ese es particularmente en mi campo. ¿Sí? Resulta que muchas personas, y me encanta mucho esta caricatura de Pictoline porque muestra a la perfección lo que quiero que miremos en este momento. ¿Sí? Digamos que muchas veces la evolución biológica, pues precisamente para muchas personas genera conflicto, por lo que hablamos ahora, ¿cierto? Porque precisamente, pues muchas personas están muy ancladas a cierto pensamiento religioso, ¿cierto? Y digamos que la evolución biológica puede chocar con algunas de sus creencias, ¿cierto? Frente, por ejemplo, al origen nuestro particularmente, o al origen de la vida, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que muchas veces uno se encuentra con argumentos de personas religiosas, ¿cierto? Que precisamente no comprenden cómo funciona el pensamiento científico, que dicen algo como lo que está en la caricatura, ¿cierto? La evolución solo es una teoría, ¿cierto? Entonces, claro, la mayoría de la gente cree muchas veces que una teoría es un supuesto, ¿cierto? Una creencia o algo que todavía no se ha demostrado, ¿cierto? Entonces uno dice, entonces como quien dice, entonces uno escucha muchas veces decir a la gente, no, yo no creo en la evolución, yo creo, ¿cuál es la otra? Y ojo que yo he visto clases de estudiantes de licenciatura, ¿cierto? O incluso clases de profesores ya, que hablan de la teoría creacionista, ¿cierto? Y hablan, ¿sí? O sea, digamos que hablan de teorías de una manera muy laxa y muy poco rigurosa, ¿sí? Cuando hay que entender que una teoría científica es un concepto complejo y es un concepto que hay que entender en profundidad, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Que desafortunadamente, ¿cierto? La palabra teoría, ¿cierto? La palabra teoría, pero digo que no quiero que vean la caricatura. La palabra teoría, ¿cierto? Muchas veces se utiliza en un contexto cotidiano que no necesariamente hace referencia al contexto científico en el que debemos comprenderlo. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Uno normalmente en la vida cotidiana, ¿cierto? Uno, por ejemplo, en la vida cotidiana, por ejemplo, imagínense, estamos esperando el mío en una estación del mío. Entonces uno dice, ve, ¿y a qué horas pasa el mío? Entonces uno ve el letrerito allí, ¿cierto? Todos lo hemos visto. Bueno, para los que no sean de Cali, el mío es como el sistema de transporte masivo. Entonces uno ve el letrerito y dice próximo autobús, 10 minutos. Entonces para los que somos de Cali sabemos que eso pueda que sí, pueda que no, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues en teoría el bus pasa en 10 minutos, ¿cierto? Le dice uno al amigo o a la amiga, ¿cierto? Pero uno sabe que es un supuesto, ¿cierto? O uno empieza a ver a su pareja como comportándose raro y tal, y no es, mira qué pasa esto, ya casi no me habla, no me llama, me trata raro, tal. Y entonces el amigo le dice, no, yo tengo una teoría, yo creo que de pronto puede tener otra persona, y no será. Entonces miren que en la vida cotidiana, ¿cierto? En la vida cotidiana utilizamos la palabra teoría para referirnos a aspectos que son inciertos, que son supuestos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En la ciencia significa teoría otra cosa muy diferente, ¿listo? Entonces digamos que en ciencia lo que sería un supuesto, precisamente una opinión,
¿qué sería? Una hipótesis. Una hipótesis que es el punto de partida de todo, ¿ya? Entonces, una teoría, volviendo a la caricatura, ¿cierto? Entonces, una teoría, ¿qué es? Una teoría es un marco de trabajo amplio, grande, inmenso, que explica fenómenos y muchos fenómenos relacionados, ¿ya? De forma concisa, coherente, sistemática y predictiva, fíjense lo que comentamos ahora, ¿ya? Entonces fíjense que es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo se construye? ¿Cuál es la jerarquía? Digámoslo así. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Listo? Voy a rayar por acá. ¿Listo? Entonces yo primero tengo una hipótesis. Siempre mi punto de partida es una hipótesis. ¿Cierto? Una hipótesis. La hipótesis parte de esa indagación. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos del método científico. Bueno, no sé, yo creo que eso va a quedar de pronto para la próxima. Pero la hipótesis es el punto de partida. ¿Cierto? Yo digo, precisamente el supuesto. Como lo que hablamos ahora del coronavirus. ¿Cierto? Pues era válido que algunos científicos dijeran o lanzaran la hipótesis, ay, ¿qué tal que eso sea una creación, ¿cierto? De algún laboratorio chino, ¿cierto? Pues no podría ser una hipótesis, es que no es descabellada, no era descabellada la hipótesis, ¿sí? Conociendo, pues, ¿cierto? Que a veces hay falta en la ética, que a veces hay presiones políticas, que a veces la ciencia está permeada de cosas, ¿ya? O sea, una hipótesis plausible. Ahora lo que pasa es que hay que probar esa hipótesis, ¿sí? Entonces la hipótesis es el supuesto, ¿sí? La hipótesis es lo que puede o no ser falseable. Ojo, falseable, ¿ya? ¿Por qué decimos falseable y no necesariamente verdadera? ¿Ya? Porque digamos que normalmente, inclusive en la ciencia pues rigurosa, uno habla de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿sí? Fíjense, no estamos hablando de verdadero o falso. ¿Por qué? El problema del falso verdadero es complejo. Se lo voy a explicar con un ejemplo, ¿cierto? Supongamos que volvamos al ejemplo pues, del coronavirus, ya que estamos en el contexto de todo esto, ¿cierto? Yo quiero probar, ¿cierto? Si efectivamente el virus es manipulado, es hecho en laboratorio o no lo es, supongamos, ¿cierto? Y esa es mi hipótesis. Yo quiero intentar mirar qué pasa allí, ¿cierto? Supongamos que mi hipótesis internamente es que supuestamente el virus fue creado. Para eso yo tengo que encontrar cierta evidencia que me respalde eso que estoy pensando, bien, el supuesto, ¿ya? ¿Qué pasa allí? ¿Cierto? Yo puedo, con mi hipótesis de partida, tener un sesgo. Por ejemplo, yo puedo estar, en términos de mi creencia, fíjense, personal, subjetiva, de sujeto, puedo estar pensando que el virus fue creado. ¿Cierto? Entonces, digamos que yo tengo un sesgo allí. ¿Cierto? Entonces, por esa razón es que aquí viene el aporte muy importante de un filósofo de la ciencia llamado Karl Popper. Entonces, Popper habla del falsacionismo, ¿sí? Y es que básicamente el científico tiene que partir de que su premisa, de que su hipótesis, de que su opinión, digámoslo así, más que verdadera, es falsa. Es decir, yo tengo que tratar de convencerme de que es falso lo que yo estoy pensando. Y entonces yo lo que tengo que tratar es digamos, de entender que eso que yo estoy pensando, pues, digamos, no necesariamente es falso. Pero ojo, cuando yo demuestro que no necesariamente es falso, tampoco estoy demostrando que necesariamente es verdadero. Y les voy a comentar, y usted dirá, pues, ¿cómo así? Si no es falso, pues supone que es verdadero. Y yo les digo, no necesariamente. Entonces ya les voy a decir por qué. Entonces supongamos que yo quiero, volvemos al ejemplo del COVID, ¿cierto? Yo quiero demostrar que el coronavirus fue hecho por los chinos. Supongamos que esa es mi hipótesis, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Pues diseñar un experimento para eso. Entonces, supongamos que yo digo, listo, voy a analizar secuencias genéticas de los virus, ¿sí? ¿Cierto? Listo. Entonces cojo, no sé, 10.000 pacientes, 1.000.000 de pacientes de todo el mundo, y entonces extraigo el virus de cada uno, lo analizo y tal, ¿sí? Y entonces obtengo algo. Entonces, digamos que digo, listo, mi evidencia, es decir, la secuenciación del ARN, del virus, del millón de pacientes, ¿cierto? Muestra que, pues que definitivamente, pues el virus, por esa evidencia de lo que yo hice, pues parece que no fue diseñado, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Será que eso es completamente verdad? Pues siempre queda lo que llamamos un margen de error. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que yo no cogí a todos y a absolutamente todos
los virus que hay en todos, absolutamente todos los humanos. ¿Sí me hago entender? Porque claro, eso prácticamente es imposible. Entonces, claro, por esa razón es que hablamos de márgenes de error y por esa razón es que hablamos, ¿cierto? Entonces hablamos de aproximación a la realidad, ¿sí? Porque uno podía, claro, digamos que ahí queda un pequeño margen de error, porque claro, yo no puedo abordar la realidad completa, porque muchas veces es imposible hacerlo, ¿sí? Porque volviendo al ejemplo, ¿cierto? Sería yo coger a todos, absolutamente todas las personas que les dio COVID, incluidas las que se enfermaron y las que no se enfermaron, coger todos y todos y todos y cada uno de los virus individualmente, que puede ser miles de millones en una persona, ¿cierto? Y analizar todos y cada uno. Fíjense que eso es imposible, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué digo? Pues con base en la evidencia que yo tengo, entonces, que fue básicamente, pues, 1 millón de personas analizadas, ¿cierto? De cada una tomó una muestra, ahí habrían unos virus, no todos, ¿cierto? Pues entonces obtuve esto, ¿sí? Entonces lo que hacemos es confiar, ¿cierto? Confiar, por eso incluso en estadística habla del nivel de confianza, confiar en esa muestra, en ese estudio. Confiamos en ese estudio. Por eso es que las vacunas, usted no ve ninguna vacuna que dice 100%, 100%, y la gente dice, pero ¿cómo así que la vacuna 90%? ¿Y cómo así? Porque claro, es que si para hablar del 100% tendríamos que coger a toda la población humana y vacunarla toda, pero en últimas, pues, ¿cierto? Pues ya eso pues, es lo que precisamente que se quiere hacer. Entonces, normalmente las pruebas clínicas, los ensayos clínicos que tienen varias fases, y bueno, ahí ya los remito a un video que está en la página de la Escuela de Astronomía, que hicimos hace unas semanas con 2 profes sobre precisamente todo el tema de las vacunas, ¿sí? Y ellos explicaron ahí precisamente cómo funciona un ensayo clínico, cómo funciona un estudio clínico. Y eso no es que yo llegué, volvemos a lo mismo, que porque yo soy bioquímico y no sé qué y tal, entonces aquí hice esto, hice la vacuna y ya, aplíquenla, ¿no? O sea, es algo bastante complejo, ¿listo? Entonces, digamos que en ese sentido, por esas razones que no podemos, ¿cierto? Entonces yo por eso descarto mi hipótesis con lo que yo hice, entonces ahí la falseo. Pero miren que no estoy demostrando que es una verdad absoluta, porque si fuese una verdad absoluta tendría que coger todos los virus, todas las personas y conocer todo controlado. Y eso es imposible. Yo no puedo controlar absolutamente todas las variables que existen, ¿sí? Por eso también a veces, en ciertos aspectos, la ciencia, y eso es una crítica que se le hace muchas veces, pero pues es como se dice lo que hay, a veces la ciencia es reduccionista. Claro, pues, ¿cierto? Porque son modelos. Lo que tenemos en la ciencia son modelos. Modelos para explicar la realidad, ¿ya? Es como, por ejemplo, la teoría celular, ¿cierto? Uno ve la célula en el libro y la célula en el libro es una bolita, ¿sí? Una bolita con cositas por dentro. Y yo como le digo a los estudiantes, esa célula es un modelo, ¿sí? No todas las células son así, ¿ya? Algunas células tienen más mitocondrias, otras tienen menos mitocondrias, otras no tienen mitocondrias, otras tienen un núcleo, otras no tienen núcleo, en fin, ¿sí? Es un modelo, ¿sí? Entonces lo que tenemos básicamente en la ciencia son modelos para explicar la realidad de una manera aproximada. No total, ¿cierto? Pero sí aproximada, ¿sí? Entonces la hipótesis es ese punto de partida. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo una hipótesis y la pruebo una vez, y la pruebo otra vez, y la pruebo otra vez, y la pruebo muchas y muchas y muchas y muchas veces? Y siempre me da lo mismo. Pues entonces ya la hipótesis se me vuelve una regularidad. Y cuando la hipótesis se vuelve una regularidad, se vuelve una ley científica, ¿sí? Una ley científica, ¿listo? Entonces una ley científica es a lo máximo que podría llegar una hipótesis, fíjense. Es a lo máximo. O sea, digamos que el sueño de toda hipótesis es ser una ley, ¿listo? Pero una ley normalmente es una regularidad muy concreta de un aspecto de la naturaleza, ¿sí? Entonces en la escala sigue la ley, ¿listo? Hipótesis, luego la hipótesis, en el mejor de los casos, puede volverse una ley, ¿listo? Si no tiene suficientes regularidades, es decir, si no tiene la suficiente evidencia, y contrastabilidad, pues una hipótesis puede seguir siendo una hipótesis. Es decir, la hipótesis no basta solamente con lo que diga un investigador, volvemos al concepto de comunidad científica. Tienen que haber más personas que trabajen en la hipótesis y aporten más evidencia a la hipótesis, y entonces la hipótesis pueda verificarse una y otra 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 vez. Entonces ahí ya podemos hablar de ley, ¿sí?
Entonces pensemos en la ley de gravitación, muy famosa, ¿cierto? La ley de la gravedad, ¿cierto? De toda la vida. Pues básicamente, fíjense, usted coge una pelotica y la tira aquí en Cali, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y la tira en otra parte y cae. Y la tira en otra parte y cae. Y la puede tirar en cualquier parte del mundo y la pelotica va a caer, ¿cierto? Con una aceleración. Y entonces la gravedad pues está allí, ¿cierto? Una regularidad, ¿ya? O las leyes de Newton, ¿cierto? Que precisamente son tan regulares, hay una regularidad tan estricta que nos permiten formalizar esas leyes de manera matemática. Por eso es que las leyes físicas las expresamos de manera matemática, ¿cierto? Porque ahí la regularidad es tan a veces tan precisa, ¿cierto? Ese determinismo de la física, pues también ya empezó también luego a caerse, porque digamos, la física clásica era muy determinista, pero la física moderna no es para nada determinista, y por eso es que Einstein terminó arrancando de caer los pelos que le quedaban, ¿cierto? Bueno, mentiras, él siempre fue peludo, pero el hecho es que la física moderna no es para nada determinista, ¿sí? De hecho, la física moderna es completamente estadística, ¿ya? Entonces, fíjense que la ley, ¿cierto? La ley científica es una regularidad, pero la ley científica no necesariamente tiene que expresarse de manera matemática, ¿sí? Por ejemplo, los postulados de la teoría celular son leyes. ¿Cierto? En la biología se ha probado una y otra vez, que los organismos vivos están conformados por células, ¿cierto? Y yo no tengo que ir y revisar y mirar cada organismo que está pisando la Tierra, que vive aquí en el planeta Tierra, para mirar si tiene células. Ya es una ley. Ya asumimos, ya digamos, está tan probado, ¿cierto? ¿Cierto? Tan probado, pues que cuando yo estudio, pues no sé, voy a estudiar las aves de la laguna de Sonso, pero yo tengo que ir a mirar si esas aves están hechas de células. Yo asumo que están hechas de células, ¿cierto? Porque asumimos que toda la vida está hecha de células porque durante décadas y décadas y décadas y décadas, ¿cierto? Muchos investigadores que se dedicaron a constituir la teoría celular, pues básicamente se dieron cuenta que las plantas, que los animales, que las bacterias, que todas las formas de vida estaban hechas de una o más células, ¿sí? Entonces los postulados de la teoría celular son leyes, son regularidades, ¿cierto? Yo sé que todos los animales están hechos de células, ¿cierto? No, el día que yo encuentro un animal que no esté hecho de células, pues precisamente eso va a ser un boom eso va a ser una cosa loca, ¿sí? Eso sí yo tengo que mostrarlo, ¿no? Porque también volvemos a lo mismo, que es lo que pasa con los que dicen que ven ovnis, ¿no? Los vieron ellos y nadie más los vio y no lo pueden demostrar, ¿ya? Entonces, es lo mismo, el día que yo encuentre un animal, ¿cierto? Que no es hecho de células, pues yo tendré que mostrarlo a la comunidad científica, mostrárselo a los otros y que los otros lo vean, ¿sí? Es decir, tiene que haber una evidencia verificable, ¿ya? Entonces, digamos que en ese orden de ideas tenemos hipótesis y tenemos ley, ¿listo? ¿Hasta ahí todo claro o no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo correcto, Claro. muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, señor. ¿O todo bien? Es que los veo muy callados. Bueno, listo. Entonces volviendo a lo mismo. Entonces, las leyes son regularidades. ¿Listo? Regularidades que vienen de hipótesis que se han probado una y otra y otra y otra vez, muchísimas veces, ¿cierto? ¿Por qué también no hablamos de verdad? Volvemos al tema de la verdad. Porque digamos que una hipótesis siempre puede probarse en un contexto nuevo. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de las premisas o las leyes de la teoría celular, ¿cierto? Pues, por ejemplo, una ley de la teoría celular dice que todos los organismos están constituidos por uno o más células, ¿sí? Entonces, claro, ya eso lo asumimos, ¿cierto? Pero yo siempre puedo poner a prueba esa hipótesis. ¿Cuántos organismos vivos hay en el planeta Tierra? ¿Cuántos individuos hay en el planeta Tierra? Que yo siempre podría coger cualquier animal y cualquier planta y mirar si tiene células, ¿cierto? Siempre. Es decir, yo siempre podría tratar de evaluar si esa hipótesis es falsa, ¿sí? Pero ¿qué me sigue mostrando la evidencia? Pues que la hipótesis se aproxima a la realidad. No que es verdad, porque yo no estoy analizando absolutamente todos los animales, todas las plantas, todas las bacterias, todas las células del planeta, ¿sí? Para poder decir que es verdad. ¿Sí lo vamos entendiendo o no? Entonces, por eso es que el tema también tiene mucha filosofía de fondo. ¿Listo?
Listo. Entonces la ley, te recordemos que es una regularidad con respecto a un tema concreto. Pero entonces resulta que pueden haber leyes, ¿cierto? Leyes que en su conjunto explican algo más grande, ¿cierto? Explican algo más grande. Entonces, cuando ya tenemos un conjunto de leyes que se articulan, que explican algo más amplio, que crean un marco teórico, fíjense la palabra, ¿sí? Por eso es que uno en la tesis hace el marco teórico, ¿ya? Entonces, ese marco explicativo está hecho por varias leyes. Como yo le digo a los estudiantes, hagan de cuenta que las leyes son las columnas, ¿cierto? Sobre las que yo monto la casa, ¿listo? Entonces, la casa es la teoría y las columnas son las leyes, ¿sí? Si las leyes son sólidas, la casa es sólida, ¿cierto? Entonces, pero normalmente cuando hablamos de teorías científicas, ¿sí? Pues normalmente ya se constituyen a partir de varias leyes, es decir, de muchas hipótesis que están relacionadas y que se han probado una y otra vez, ¿sí? ¿Listo? Una y otra vez. Entonces también hay que entender que la teoría es lo que sigue a las leyes, ¿sí? Es lo máximo en ciencia. La teoría científica es lo máximo en ciencia. Y ojo con eso porque a veces hay en el imaginario de la gente piensa que una teoría es como una hipótesis y que la ley es lo máximo. Porque volvemos al ejemplo que vimos ahorita, ¿cierto? Piensan que la teoría es como cuando uno en la vida cotidiana habla de teoría. Y con respecto a la ley, las personas caen en lo que llamo yo la trampa del derecho. La trampa del derecho, que es una ciencia aplicada, ¿no? Entonces, la trampa del derecho básicamente consiste en que toda la vida hemos escuchado, ¿cierto? Que los abogados y ¿cierto? Los dedicados a las leyes siempre ¿qué nos dicen? No hay nada por encima de la ley. Y eso no lo hemos grabado aquí, porque vivo en un estado de derecho, ¿cierto? Entonces, claro, como no hay nada por encima de la ley, entonces, claro, eso es un constructo que viene del derecho, ¿cierto? Que viene, pues, desde cómo hemos construido el Estado, ¿cierto? Pero eso no tiene nada que ver con la ciencia, nada que ver, ¿sí? O sea, ese es un concepto de ley distinto al que tenemos en ley científica. Lo que pasa es que la gente cae en la trampa del derecho. Entonces, claro, como en el derecho nos han enseñado que la ley es lo máximo, que nadie está por encima de la ley, entonces la gente piensa, no, nada está por encima de la ley en la ciencia, ¿sí? Y no, las leyes en ciencia, claro, son importantes, evidentemente, representan regularidades, ¿cierto? Precisamente es una hipótesis que se cumplen una y otra vez, ¿sí? Prácticamente son hipótesis que hasta el momento no han sido, digámoslo así, rebatidas, ¿cierto? Porque a veces que hay hipótesis que pueden mostrar evidencia a favor, ¿cierto? Evidencia concluyente, otras veces no tanto, entonces ahí es donde la hipótesis sigue bailando, ¿no? Y sigue siendo una hipótesis, ¿sí? Ahora bien, hay hipótesis que se han planteado y que siguen estando en estudio, ¿ya? Pero claro, luego se supone que ellas deben, en la medida que el tiempo transcurre, porque ahí es donde también tenemos algo que hablar, que yo creo que ya lo vamos a comentar en la próxima clase, y es que la ciencia es una construcción histórica. Es decir, Darwin no se inventó la teoría de la evolución. Einstein no se inventó la teoría de la relatividad, ¿sí? Entonces ahí hay que dejar hay que también romper ese paradigma. Las teorías no las hacen personas. Como le digo yo también a algunos estudiantes, las teorías son como las películas, ¿sí? Una película tiene un protagonista, pero hay muchos personajes que participan allí, ¿cierto? Entonces con las teorías científicas pasa lo mismo. Las teorías científicas se desarrollan a lo largo de mucho tiempo, ¿cierto? Hay algunos que aportan más que otros, hay algunos protagonistas que aportan ideas fundamentales, pero no es que llegó un día Einstein y dijo, tengan, esta es la teoría de la relatividad, aquí está, adórenme. No, de hecho Einstein, cuando él propuso su artículo científico, ¿cierto? Él no dijo, no, aquí está la teoría de la relatividad y le doy ñapa especial y general, no. No, él no dijo nada de eso, ¿sí? Él simplemente planteó su estudio, como cualquier científico mortal plantea un estudio en un artículo, en una revistica, él lo planteó, ¿sí? Y entonces él planteaba unas hipótesis, planteaba unas evidencias, ni siquiera habló de leyes, no, él planteó un estudio, ¿ya? Ahora bien, que ese estudio que él planteó tuvo unas implicaciones muy profundas, otra cosa. Entonces, que sirvió de base para que otros investigadores empezaran a generar nuevos planteamientos, nuevos experimentos, y entonces empezaran a constituir algo. Pero no es que Einstein llegó y dijo, tengan la teoría de la relatividad, o Darwin dijo, tengan la teoría evolutiva, no. De hecho, el libro de Darwin no se llama teoría evolutiva, ¿sí?
Entonces eso es importante. O Newton en ningún momento dijo, tengan la teoría gravitacional, ¿cierto? No. Dicho, miren cómo se llaman los libros, los libros y los artículos de esos personajes. En ningún momento dice teoría tal, no. ¿Sí? Eso es un planteamiento a posteriori. Hoy decimos, Einstein es el padre de la teoría de la relatividad, ¿sí? Pero el pobre Einstein cuando planteó ese artículo, de hecho fue súper atacado por la comunidad científica. Porque lo que él planteaba, esa hipótesis que él planteaba, claro, el problema es que él planteó unas hipótesis que en su momento eran difícilmente testables, porque claro, él necesitaba una evidencia que para la capacidad tecnológica de aquel momento era difícil obtener, ¿ya? De hecho, luego vinieron experimentos que empezaron a respaldar las hipótesis de Einstein, ¿sí? Como el famoso experimento del eclipse, ¿ya? Entonces ahí es donde empieza a crecer esa ley y luego empiezan a aparecer otras cosas y luego entonces la relatividad resulta que también explica la gravedad. Y entonces eso que planteó Einstein ahí como un poco muy básico, resulta que empieza a explicar cada vez más cosas, entonces se empieza como a crecer el enano, ¿sí? Entonces resulta que prácticamente luego la relatividad explica la gravedad, ¿sí? Entonces se come a Newton prácticamente. Entonces por eso es que hablamos de una teoría de la relatividad. ¿Y usted cree que un físico va a decir, no, yo no creo en la teoría de la relatividad? Entonces lo mismo cuadra con la teoría evolutiva, ¿sí? Entonces la teoría evolutiva es la teoría explicativa central de la ciencia biológica, ¿listo? Entonces digamos que en ese sentido es como debemos entenderlo. Bueno, me toca ya despedirme por el día de hoy. Espero que haya sido muy ilustrativo, muy educativo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda antes de irnos. Y que espero pues que la sesión de hoy haya sido bastante clara y les haya ayudado a despejar muchas cosas de la cabeza. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿O todo bien, todo correcto? Muy claro, profe. Mi parte no, Muy muy claro, correcto. sí, señor. Sí, yo trato de poner muchos ejemplos precisamente porque yo sé que esa es la mejor manera pues de entender las cosas, ¿no? Entonces, bueno, espero pues que también han sido claros los ejemplos, ¿no? Bueno, no sé, hoy estuvieron muy callados. Por aquí vamos a ver, uy, por aquí salieron unos... voy a mandarles antes de terminar, ¿cierto? Porque yo sé que algunos se me conectaron un poquito tarde. Bueno, aquí voy a ver algunos comentarios del chat que no los he podido leer porque no me deja cuando comparto pantalla. Bueno, por aquí Kelly. Lo recomiendo que me interrumpan, no es de pena ni vergüenza, ¿listo? Yo soy la persona más sencilla del mundo, créanme. Exactamente, Kelly. Ahí Kelly planteó algo importante, eso lo comentaba. Exactamente lo que dice Laura, también aquí es cierto. Yo creo que es como cocinar, seguir una receta no te va a dar chef, exactamente. ¿Sí? Precisamente ahí donde está la invención, la innovación. La innovación tiene que ser algo muy importante, que es respuesta a algo nuevo, ¿ya? Exactamente, a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Exactamente, por aquí César también, bueno, César ahí me complementó. Entonces, muy bien. Bueno, por aquí Robert también comenta lo de BioBlitz, que es una iniciativa presente de ciencia ciudadana donde la gente puede ser partícipe de estudios científicos importantes. Bueno, a ver, tratando como de dar aquí. Bueno, bueno, por aquí habla Edward de los paradigmas. Bueno, realmente los paradigmas, digamos que se definirían más como corrientes que surgen en determinados momentos, digamos, de la historia de la ciencia. ¿Listo? Entonces, digamos que, por ejemplo, yo pronto voy a poner muchos ejemplos con la evolución porque, digamos, es el campo en el que trabajo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en la evolución, por ejemplo, como entendemos la evolución hoy, ¿cierto? Digamos que no es estrictamente como necesariamente Darwin lo planteó en el siglo XIX, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de la teoría evolutiva han surgido varios paradigmas, ¿sí? Han surgido varias corrientes, digamos así, que, ojo, no necesariamente deslegitiman a la teoría, simplemente son corrientes explicativas dentro de la misma. Entonces, por ejemplo, en la evolución, en la teoría evolutiva, digamos que hay dos grandes líneas, dos grandes paradigmas. Entonces hablamos del paradigma microevolutivo y el paradigma macroevolutivo, ¿sí? Entonces normalmente los paradigmas lo que nos permiten es entender a veces los procesos a diferente escala, ¿ya? Entonces el paradigma macroevolutivo te permite entender la evolución a gran escala. Entonces, por ejemplo, preguntas
que ya no se enfocan en las especies particulares, sino en grandes grupos. Entonces tú dices, por ejemplo, cómo se diversificaron los dinosaurios. A mí me interesa la especie particular de dinosaurio, o cómo aparecieron las aves, o cómo se diversificaron las mariposas. ¿Sí? Esas son preguntas macroevolutivas, que para tú abordarlas, pues no tienes que analizar la especie individual de mariposa o la especie individual de pájaro, ¿ya? Eso es un paradigma de la evolución, ¿cierto? El paradigma macroevolutivo. Y luego es el paradigma microevolutivo, que es el que te permite entender lo que sucede ya en una especie concreta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema aquí con los paradigmas? Y es que a veces, como aluden a abordajes dentro de la escala, entonces, muchas veces la conexión entre los paradigmas es lo que es conflictivo. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del macro y el microevolutivo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Dónde ponemos la línea? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí donde está la discusión dentro de la teoría evolutiva en cuanto a los paradigmas. Es decir, por ejemplo, algunos pensamos, ¿cierto? Que la línea, por ejemplo, está en la especie. Entonces, la especie es el punto de quiebre entre el paradigma microevolutivo y el paradigma, o la aproximación microevolutiva y la aproximación macroevolutiva. Algo parecido podríamos hacer, por ejemplo, con la gravedad y con la relatividad, ¿cierto? Lo que pasa es que obviamente pues ya me metería yo a hablar de temas de cosmología, que no es mi campo de especialidad, pero sí hay unas diferencias claras de escala, ¿cierto? La relatividad explica unos procesos de cosmos a gran escala, ¿cierto? A gran escala, y la gravedad de Newton funciona a unas escalas, ¿cierto? Pero entonces ahí uno podría pensar, bueno, ¿cierto? ¿Dónde está el punto de encuentro? ¿Dónde está el punto de quiebra? Entonces, digamos que, entonces, por ejemplo, algunos físicos podrían decir, no, pues ya expliquemos directamente todo con relatividad y olvidémonos de Newton, y otros dicen, no, pues Newton funciona, ¿sí me entienden? Entonces allí hay también paradigmas que van surgiendo en la historia de la construcción de la teoría. O, por ejemplo, también cuando hablamos de la teoría atómica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todos ustedes, me imagino que se recordarán de su colegio, que a lo largo de la historia, con nueva evidencia y nuevos estudios, el paradigma del átomo fue cambiando. ¿Sí? Luego, la próxima clase, cuando hablemos un poco de la perspectiva histórica, vamos a hablar un poco de eso. Pero el paradigma del átomo, por ejemplo, fue cambiando. Pero fíjate que eso no deslegitimó la existencia del átomo. Al contrario, la fue precisamente organizando, la fue reafirmando. Pero partimos de un paradigma demasiado determinista, donde los átomos eran bolitas, a luego donde los átomos eran como un pastel, a luego donde los átomos eran como un mini sistema solar, a luego un paradigma donde el átomo es una cosa brutalmente compleja, ¿sí? Cuántica y todo esto. Entonces, digamos que también dentro de las teorías hay paradigmas que se generan, ¿listo? Pero básicamente ahí, digamos, como para dar respuesta a lo que plantea Edward por acá. ¿Listo? Bueno, qué pena, voy a dar aquí el enlace de la asistencia, para que no se queden por favor, sin llenar la asistencia, ¿listo? Importante. Si vinieron a la clase de hoy, a la clase pasada, pues lo llenan 2 veces, ¿listo? Para tener el registro allí. Bueno, yo espero pues que hasta el momento, ¿listo? Todo sea muy claro y todo pues les aporte nuevas herramientas para comprender todo eso. Bueno, no siendo más. Gracias, Jonathan. Bueno, me alegra. Me alegra que les haya gustado hasta el momento todo y que bueno, que esté respondiendo a sus expectativas también, ¿no? Así es, muchas gracias, profe. Listo. Muchísimas Bueno, un gracias. gusto para todos, cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, chao, cuídense, un saludo, descansen. Bueno, tenemos que terminen de salir todos. ¿Qué más, Ricardo? Al rato no te veía. Bueno, por lo menos te veo aquí. ¿Cómo vamos? ¿Qué más? Bien, bien. Acá estaba embolatado con asistencia. Acá estoy con Mari conectado y está todo muy chévere. Bueno, súper que estés retomando esas cositas, hombre. Chévere. Sí, no, se extraña la verdad, no poder ir a la biblioteca, eso hace falta. Sí, claro, pero bueno, en un futuro, pues a ver, ya haremos estos cursos presencialmente y entonces los debates van a ser más chéveres, seguramente. Bueno, chévere Claro. tenerte por acá, Richard.
Listo, no, todo está muy bacano. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, nos vemos dentro de 8 días, por aquí mismo. Bueno, Gracias, pues, Jonathan. Bueno, cuídense mucho. bueno, No. chao. Un abrazo, chao. Ah, bueno, aquí un 2 por 1, aquí van aprendiendo los dos. Bueno. Por aquí va Jonathan, a Carlos, a Kelly, a Maribel, María y bueno, Ricardo ya se desconectó. Listo. Bueno, ya llenaron, ya todos llenaron la asistencia, ¿no? Yo espero que sí. Bueno, cuídense mucho, un abrazo para los que quedan acá conectados. Nos vemos dentro de 8 días, un abrazo.